¿Qué? Pues muchas gracias por venir, hermano Valle. Sí, amigo, muchas gracias por invitarme, güey. Qué rifado, güey. Te dije, te prometí, y mi gran curiosidad, güey, era saber del club de lectura, güey. Sí, En el sí. que tengo ahorita el honor de ser miembro, A huevo, güey, a oficialmente. huevo. Hasta mi libro ganó. Bienvenido, cabrón. Güey, siempre que entra alguien, no sé por qué, güey, pero Ajá. siempre gana su Ujú. libro, o sea, el que propone el nuevo. Pero bueno, güey, la neta, qué chido que te hayas unido, güey, Sí, porque sí, está muy chido el cotorreo ahí, güey. sí. ¿Cómo inició el club de lectura? Pues ya cumplió 2 años, güey, de hecho, en agosto, güey. No sé, o sea, de repente, pues yo agarré el hábito de la lectura hace, ¿qué será, güey? Como unos 4 años más o menos. Ajá. Sí, como unos 4 años y medio, güey, que empecé a leer bastante. Y pues te digo, hace un par de años como que tuve la inquietud de que, o sea, de tener conversaciones y platicar de lo que estaba leyendo y un poquito más profundo. Y con amigos, güey, la neta, porque pues Sí. es distinto, ¿no? La confianza y la conversación, cómo se desenvuelve. Y le dije a un amigo que se llama Apo, sí lo conoces, ¿no? Al Apo, Ujú, güey. Al Apo y ujú. al Richie, güey, les dije, o sea, ¿qué les parece la idea, güey? Nos juntamos una vez a la quincena o a la semana, leemos un libro y lo discutimos, güey, lo comentamos. Y ya estos güeyes jalaron. Y te digo, más o menos como en agosto del 2023 empezamos a hacerlo, güey, semana con semana. Ya. Y pues al principio el pinche Apo no duró ni 2 sesiones, güey, y continuamos el Richie y yo, y luego ya fuimos metiendo al Chacón, al Juanpi, Richie, Leo, al Cristian, güey, y luego ya estás tú, güey. Ujú. Y pues prácticamente nació con eso, güey, o sea, yo tenía la inquietud de tener, o sea, otro tipo de conversaciones, güey, otro tipo de, pues como es mi hobby leer, güey, pues busco también compartir ese hobby con alguien, güey, así como el food, como el deporte, como cualquier otra cosa, güey, la neta. Claro, güey. ¿Y cuál fue tu inquietud? O sea, ¿cuál fue tu objetivo de al querer aprender o saber más, güey? Pues realmente, o sea, en cuanto te refieres a cuanto al club o en cuanto a mi hábito de la lectura como tal. Sí, el hábito de la lectura primero, güey. Ya. Pues realmente, pues desde que falleció mi jefe, en el 2019, más o menos como todo el 2020, pues estuve medio, o sea, pues en un estado de ánimo depresivo, o sea, bajo, pues. Y, y pues, que fue como al año, casi a los 12 meses que falleció mi jefe, de repente, pues tuve como una introspección muy profunda conmigo mismo de que qué estoy haciendo con mi vida. O sea, sabes, te empiezo a cuestionar muchas cosas porque pues, te pasa algo que muy traumático, digamos, Ujú. que no te esperas y pues te empiezas a cuestionar cosas, ¿no? Y aparte con la edad vas creciendo y pues dices, o sea, quiero esto de mi vida o qué quisiera hacer con mi tiempo, ¿sabes? Ujú. Y pues ya, mi hermano me acuerdo que o sea, me vio, o sea, platiqué con él y me dijo, güey, pues te recomiendo este libro, que precisamente fue el de 12 reglas para vivir de Jordan B. Peterson. Ah, Entonces, ok. fue el primer libro que así como que leí bien, bien, por intención propia. Y, y pues me cambió mucho, o sea, por eso también, a pesar de que no comparto muchas ideas con ese autor, sí me impactó finalmente en mi vida, ¿sabes? Para un cambio positivo, digamos. Entonces, a partir de ahí como que dije, no mames, me acuerdo que hasta que le escribí a mi hermano, le dije, güey, o sea, siento como una sensación muy, muy extraña, güey, en el cuerpo, como si, no sé, o sea, fue bastante extraño cuando terminé el libro porque fue como una satisfacción de que, ah, cabrón, o sea, hay muchísimo de conocimiento en las letras, ¿sabes? O sea, hay, Ujú. hay tantas ideas de tantas personas tan inteligentes y capaces, güey, que me gustaría aprender qué es lo que piensan, cómo lo piensan, ¿sabes? Y a raíz de ese libro, güey, empecé a hacerme el hábito de la lectura, pues bastante, güey. Y pues ya, después de 2, 3 años, güey, que ya tenía el hábito bien implementado, pues quise compartirlo con amigos, porque pues o sea, de repente tú has visto las conversaciones de geopolítica y demás, de muchos temas, yo me empezaba a cuestionar de que realmente sé de lo que estoy hablando o nada más estoy diciendo puras mamadas perdón, puras cosas que están en las noticias o que me cuenta tal persona y así, ¿sabes? Entonces quería Sí. como que yo empezar a armarme mi criterio propio, y empezar a generarme un conocimiento más profundo de las ideas pues que tengo como ideología, ¿sabes? O sea, de mi vida. Sí, justamente te digo que algo de los libros que yo también he leído te dicen que la mejor manera de, como sí, como de reforzar ese conocimiento es cuando lo compartes. Exacto. Sí. Y a mí, por ejemplo, ahora que me invitaron al club de la lectura, a mí se me hizo, o sea, en serio, una chulada, vaya, porque yo empecé a leer también a partir del 2018, fue cuando también empecé a leer así muchísimo más, porque estaba viviendo en Brasil
Y llegué y no tenía amigos en Brasil. Y me costaba mucho comunicarme en el idioma. Sí, claro. Entonces dije, híjole, ¿cómo le hago para aprender? Y empecé a comprar libros. Y escrito, bueno, leer el portugués para mí era mucho más fácil que hablarlo. Y pues sí, era una manera de aprender, ¿no? Y fueron, en Brasil ese año que estuve ahí, me aventé, leí como 15 libros, creo. O sea, fueron así 15 libros que... Uy, ahí está. Fue donde como que nació mi amor. Ojalá le hiciera mejor porque... Sí, 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 no hay pedo, güey. Fue donde nació también como mi amor por la lectura, pero también luego es eso de que dices, ching, obviamente cuando te gusta algo lo quieres compartir, ¿no? Sí, claro, O sea, güey. también es parte pues le sacas más carnita, ¿no? Como ese conocimiento que tienes. Sí, o sea, yo leí, por ejemplo, hay estudios psicológicos que dicen que, o sea, para aprender algo, o sea, el primer nivel, digamos, es como leerlo, güey. El segundo nivel es como leerlo y escucharlo a la vez. El tercero es discutirlo, comentarlo con otras personas. Y el Ujú. cuarto nivel ya es enseñarlo. Entonces, o sea, por eso vemos también en las universidades, en las escuelas, los profesores dominan el tema porque están recurrentemente Claro. enseñando de lo que saben y de lo que aprenden a las personas. Entonces, pues realmente por eso también fue la intención del club. O sea, si lo comparto con los demás y si lo debato con los demás, pues también genero distintos puntos de vista y pues no solo las ideas que estoy leyendo, sino los contraargumentos y Sí. contraideas, ¿sabes? Aparte te das cuenta bien rápido de que cada quien lee un libro y cada quien se queda con cosas diferentes, ¿no? Sí, exacto. Y así lo refuerzas. Ya cuando, yo por ejemplo, simplemente con este libro que acabamos de leer, o sea, yo me di cuenta de cada persona se le quedan, por ejemplo, a Chacón, que le Ujú. encantan los materiales, se le van a Sí, quedar sí. más lo de los materiales y nos va a poder, si él me lo dice, lo voy a recordar más, a lo mejor que si yo lo leí en el libro, ¿no? Porque Sí, luego sí, también sí. a veces leer un libro es difícil, ¿no? Es aburrido, o sea, estar así Sí, claro, es sentado, aburrido, güey. concentrado, nada más siguiendo las letras, Sí, sí sí. es cansadito a veces, y Sí, más con claro, temas güey. pesados. Sí, y más ahora con el tema de la atención, güey. El spam de atención que tenemos como seres humanos Sí. debido al tema de las redes sociales es cada vez menor, güey. Entonces, o sea, yo hay veces que ya con el hábito incluso de tantos años, o sea, estoy leyendo y de repente te distraes. O sea, yo procuro siempre poner mis audífonos y tener el libro que estoy leyendo, casi siempre, pero si no puedo mínimo, o sea, taparme los oídos para no tener ningún tipo de distracción, porque sí es complicado, porque o sea, Sí. tu cuerpo es difícil que lo mantengas por voluntad propia 1 o 2 horas sentado en completo silencio y simplemente leyendo, ¿sabes? O sea, Sí, pero pues es muy enriquecedor, o sea, finalmente, güey. sí. O sea, Oye, dijiste ahorita eran cinco pasos. 4, o sea, Cuatro, según yo perdón. son 4 etapas, que es 4. leerlo y, o sea, y escucharlo, Mm, comentarlo, sí. discutirlo y enseñarlo. O sea, tú enseñarle a una persona que no sabe, digamos, Mm, ¿sabes? O sea, porque tú estás reforzando constantemente todo lo que sabes e incluso en la práctica cuando estás tú al momento vocalizando todas tus ideas, te das cuenta de que hay veces que igual estás tergiversando la información que ya dominabas, digamos, ¿sabes? ujú, Entonces, pues, o sea, yo leí eso y pues yo en mi experiencia propia creo que sí es verdad, sí. realmente. Porque aparte si tienes un conocimiento y no haces uso de él nunca, pues realmente de qué No te tiene, sirve, o ¿no? sea, yo para mí, o sea, yo creo que si el conocimiento no se comparte, no tiene mucha utilidad, ¿sabes? Ujú, Entonces, también por eso, pues es como, o sea, no sé, tratar de compartir ideas y de ampliar la conciencia de las demás personas cercanas a mí, güey, o sea, porque yo no quiero hacer un impacto en todo el pinche mundo, pero sí. en los que están cerca de mí, güey, creo que puedo hacer algo, ¿sabes? Y pues digo, conversando con algunos amigos que ya están en el club de varios tiempo, sí me dicen que pues sí les ha generado como un cambio en su manera de pensar, güey, en su manera de creer muchas cosas, ¿sabes? Sí. Y eso pues me da, o sea, cierto grado de satisfacción personal, aunque no ese no es mi objetivo, ¿sabes? Pero te da como que una sensación de, qué bueno, o sea, este Sí. güey no leía nada y ahora está feliz de que lee, güey, ¿sabes? Porque finalmente a la gente le va a hacer un beneficio, güey, leer. Sí. Leer lo que sea, güey. Sí, a mí, por ejemplo, no me gustó cómo me enseñaron en la escuela a leer. O sea, No, güey, el sistema educativo tiene muchas carencias, güey. Y en sí, el sentido del hábito de la lectura, o sea, está sí. muy cabrón, güey. Sí, por eso tenemos aquí la mente tan cerrada, ¿no? Ujú. Porque yo sí me di cuenta de que en cuanto más leía, cualquier cosita que aprendiera me ayudaba como a abrirme la mente. O sea, es como que, pues sí, son muchos puntos de vista que vas experimentando y vas Sí, diciendo, no, mi realidad es la única, ¿verdad? No sí, todo sí, lo que yo claro. sé es nada más lo que hay. O sea, Sí, aparte, por ejemplo, o sea, yo cuando ya empiezo a tomar el hábito de la lectura te das cuenta que también pues, todo es o sea, no puedes esperar que también yo, Diego, vaya a los 15, 16 años, empezar a tener el mismo hábito de la lectura como ahorita, porque pues, son tiempos diferentes, ¿sabes? Son diferentes etapas de la vida, pero finalmente creo que ya cuando eres una persona adulta y con una conciencia mucho más desarrollada, siento yo que sí como que tienes
no el deber, pero pues deberíamos de tener como la curiosidad de ver más allá de qué es lo que creemos y con las creencias con las que creímos, pues realmente no deberían de determinarnos por el resto de nuestra vida, güey, ¿sabes? Sí, sí, claro. Justamente ya que estamos hablando de Joe Rogan, él dice que tú, o sea, debes de tener ideas, pero no debes de creer que esas ideas son tuyas, o sea, son tuyas, Sí, son no ideas. son tus Si ideas, te casas con una totalmente, güey. idea, ya no vas a crecer, o sea, ya no Sí, vas a pasar claro. de ahí, pues. Y obviamente siempre va a haber ideas correctas que te van... Bueno, por ejemplo, tengo un amigo también que dice que, pues, no hay una verdad absoluta, ¿no? Sí, no, o sea, o sea, digo, habría que ver en qué sentido o sea, qué es la verdad en primer lugar, ¿sabes? Pero sí, o sea, ningún tipo de ideas, güey, te puedes, o sea, a mí no me gusta ser determinista de que, yo pienso en esto, tengo esta Ujú, idea bien argumentada y fundamentada, ya me quedo ahí, sino a mí me gusta estar como viendo distintos puntos de vista sí, y de ideologías que chocan entre sí para ver, formar mi propio criterio y yo tener, no mis propias ideas, pero saber que son las ideas en las que pienso, güey. sí. Ya, pero como dices, nada de las ideas que leemos, güey, son nuestras, güey. Ujú. Son ideas de gente de generaciones y generaciones y conocimiento universal que ha trascendido, güey. Sí, pero aparte yo lo entiendo a como lo explica él, que lo explica mejor de la manera que yo ¿Quieres un trato de cigarrito, güey? explicarlo. Date, hermano. O sea, tú puedes tener una idea, pero en el momento que te casas con la idea, o sea, no, está mal porque te vas a cerrar a todas las demás ideas. Y es donde ya no hay crecimiento, o Es sea, como en el libro que pues, tú ya lo leíste, el de Homo Sapiens, o no sé si fue en el de Homo Deus, ujú, de Yuval Noah. sí, Hay un capítulo en una parte en la que dice, si ves a Buda, mátalo. Porque, o sea, significa que si tú encuentras a Buda, digamos en un sentido figurado, a Siddhartha Gautama, significa que como que ya estás determinando que, o sea, esa creencia es real, ¿sabes? Porque estás viendo físicamente a Buda. Entonces ujú, por eso dicen, si ves a Buda, mátalo. Para que tú no te encarceles o te encasilles nada más en un pensamiento y creyendo que es la verdad absoluta, ¿sabes? Por eso, o sea, es lo que yo entiendo por sí, la sí. frase que dice este autor en ese libro. Sí, yo no leí, bueno, no recuerdo haber leído eso, es porque se escucha muy radical, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. Pero está, o sea, si la piensas bien la frase, o sea, está muy chida, está muy profunda, güey, porque es como, oye, y podríamos reemplazar a Buda con Jesucristo, digamos, ¿sabes? Si ves a Jesucristo, mátalo, porque es como, o sea, digo, o sea, empezando porque yo no soy cristiano ni católico, ¿sabes? ujú, Yo me considero como agnóstico, digamos, ateo, ujú. pero, o sea, pero esa ideología, esa frase es muy profunda en ese sentido, güey, de que no te, o sea, finalmente no es buena idea que te encarceles, o encasilles más bien en una sola ideología, para que sigas ampliando tu espectro de conciencia, güey. Ujú. O sea, tú siempre, ahorita me llamó la atención que dices que eres ateo. ¿Siempre has sido ateo? No mames, yo, ya no voy a decir groserías, yo crecí católico, güey, toda mi vida. Sí, como típico, cualquiera Sí, claro. persona de aquí de Aguascalientes. Hasta, de hecho, en segundo de secundaria, yo me fui a un internado de los Legionarios de Cristo, Ujú, a Oakland. En Estados Unidos, güey, un año, o sea, un internado de puros hombres, misa diario, ¿sabes? Y eso fue hasta mis 14 años, o sea, hasta mis 15, 16 años, o no, de hecho más, o sea, yo era de que misa todos los domingos, era practicante, digamos, entre comillas, pero por obligación, o sea, que mi ujú. mamá nos llevaba a la iglesia y todos los domingos, ¿sabes? Pero, Sí, pero no éramos adultos, ¿no? ujú, De entrada, yo igual. No éramos exacto, güey. adultos y nos impusieron esa religión y Sí, pues claro. la sigues. Ajá. Ajá, y finalmente, o sea, yo creo que sí tiene una utilidad finalmente, pero a lo que iba era, em, después de regresar del internado, que era católico totalmente, mi mamá como que tuvo una transición y se hizo cristiana, que sí es distinto, o sea, los católicos van a la iglesia católica apostólica romana y los cristianos van a otro tipo de congregaciones, no es un padre sin esposa ni familia Ujú, ni nada, sino en el cristianismo hay pastores con familia y ellos no creen en la Virgen, tienen detalles, ¿sabes? sí. Distintos. Y yo, pues obviamente, pues regreso, todavía estaba chavo y pues, me cambié, ¿sabes? A cristianismo, sin cuestionarme nada, obviamente, güey. Ajá. Y ya te digo, en el 2019, cuando fallece mi papá a finales del año, igual yo todavía era muy fiel creyente, digamos, ¿sabes? Tenía mucha fe en el Dios católico. Y te digo, durante esos meses como que tuve ese duelo de que, puta, o sea, ¿sabes? Me siento muy vacío, muy solo, güey. Dios no me escuchó, ¿sabes? Dios no me escuchó para salvar a mi papá, etcétera. Y en cierto sentido sí como que creo que igual y como, no digamos resentimiento, pero hay como que como una falta, porque finalmente la ausencia de mi papá no era algo que me imaginaba, ¿sabes? O sea, yo siempre como que tenía esa creencia de, tengo un escudo protector, güey, que a mi familia no le va a pasar nada, güey, ¿sabes? O sea,
Dios sabe lo que puedo soportar y todo y no me lo va a quitar. Pero finalmente pasa, güey, la vida es así. Y te digo, empecé a leer, pues Jordan B. Peterson, el primer libro que leí es pues, súper católico, es fundamentalista, creo que el güey. Y me abrió mucho el espectro, pero empiezo a leer mucho de literatura, con otros puntos de vista, por ejemplo el de Homo Sapiens, güey, que es, o sea, de hecho, los libros que más me marcaron para convertirme en un ateo, o sea, que ya no creer en una religión como tal, fueron libros de historia, güey, finalmente, ¿sabes? Ujú. No fueron tantos libros de ciencia o así, sino de historia, porque te das cuenta de dónde venimos y por qué venimos, o sea, por qué llegamos a este punto. Y te das cuenta que, pues, realmente es muy condicional la religión con la que tú creces, güey. Es estadístico, o sea, depende del punto geográfico en el globo donde naciste, lo que va a definir y determinar tu creencia por mínimo los primeros 7, 10 años de tu vida, güey, ¿sabes? Ujú. Entonces, a raíz de eso, pues dije, puta, o sea, estaré bien yo como cristiano, yo me voy a ir al cielo, güey, y todos los demás musulmanes, budistas, ¿sabes? Todas las demás religiones que, güey, se van a ir al infierno por equivocarse, güey, no me hace mucho sentido. Entonces, digo, fueron muchos pensamientos y como introspección hasta que dije, pues creo que realmente no existe un Dios para mí, ¿sabes? Ujú. Pero yo respeto, obviamente, y todo, pero, o sea, yo ya no puedo creer realmente en una religión, ¿sabes? Ujú. Hay un cuate, no me acuerdo cómo se llama, que en un podcast que estaba escuchando, se autodenomina ese güey como post-religioso. O sea, ese güey también fue religioso gran parte de su vida, pero ya llegó un punto en el que el güey, pues ya no por su propia convicción, sus propias ideas y toda su ontología y epistemología, pues no pueden creer realmente en la religión con la que crecieron, güey, porque va en contra de su propia lógica. Y creo que eso me pasa pues, un poquito a mí, güey. ¿Pero no crees en ningún tipo de Dios o no crees en ningún Dios de las religiones que ya No, están establecidas? no creo en un Dios divino, güey, ¿sabes? O sea, en un ente divino. Digamos, en este caso, o sea, Dios, el Dios católico, pues es la Santísima Trinidad, ¿sabes? Ujú. Y pues lo conciben como como un ente divino todopoderoso Ujú. y que sabe todo, ¿sabes? Y pues yo no puedo, o sea, no me hace mucha lógica que exista ese ente y que aparte digan, proclamen que es un Dios bueno enteramente, güey, ¿sabes? Porque si ves alrededor del mundo, pues hace mucha falta Dios, ¿sabes? Entonces es como, yo no creo en ese tipo de Dios, una ente divina que es buena o que es moralmente buena, ¿sabes? Dios para mí es como una fuerza que, pues muy misteriosa, pero finalmente, pues después de leer pues, este tipo de libros de astrofísica, por ejemplo, el que leímos, pues te das cuenta de que, güey, o sea, está muy bizarro realmente, o sea, que el universo exista como tal, ¿sabes? Ujú. Y pues yo creo que lo que está un poquito, o sea, yo concibo, para mí Dios es como esa fuerza que hay detrás de todo lo que concebimos actualmente. De todo, Ujú, de lo bueno y todo, lo malo. todo, Ya. correcto. Entonces, bueno, sí crees en un Dios, a final de cuentas. Sí, o sea, yo no lo llamo Dios como tal, pero o sea, sí podríamos entender, o sea, yo podría entenderlo como que, o sea, es la fuerza de la creación de de toda la realidad que vemos, güey, ¿sabes? Sí. Hablando de Jordan BP, yo soy fanatiquísimo de él. Yo sé que, por ejemplo, el otro día que estabas diciendo que no estás de acuerdo con muchas ideas de él, a mí me cuesta mucho encontrar ideas de JBP con las que yo no esté de acuerdo, ¿sabes? Para mí es Ya. como un maestro él. Y él habla mucho de la importancia de de creer en un Dios. O Sí, sea, sí. él dice, la otra vez estaba viendo un debate que estaba teniendo con muchos pues, escépticos de las religiones también, muchos ¿cómo se llama? Agnósticos, muchos, Agnósticos. ajá. Y les decía que les estaba tratando de ayudar a definir lo que es Dios. Y decía, Dios para ti es por lo que morirías. O sea, en lo que crees más es tu Dios, en tu creencia máxima, como tu mayor valor. O sea, a lo que le das más valor en este mundo va siendo tu Dios porque tu realidad se va como se va a ir manifestando conforme a tu Sí, enfoque. sí, sí, es lo que le da significado a a tu realidad. Ajá, exacto. Entonces, por eso, en el momento que tú me dices, yo no creo en Dios, yo me pregunto, entonces, ¿tú a qué le das valor? O sea, ¿qué es lo que qué es como la creencia por la que tú morirías en este mundo? O sea, Mm, pues, o sea, también, o sea, en el tema sí, sí he escuchado un poco de eso que comenta Jordan B. Peterson, de que una idea es, o sea, algo por lo que morirías. Vivirías y morirías por, ujú, este, en este caso, por ejemplo, o sea, yo no lo concibo como, mm, para mí, yo moriría no por una ideología, o bueno, tal vez, es que
digo, o sea, mientras hablo, güey, como que estoy formulando mis Sí. pensamientos porque, pues, o sea, realmente yo creo en un código de valores, güey, que Ujú. hacen que la convivencia social, güey, sea posible también, güey. Entonces, o sea, no realmente yo no tengo que, un ser humano, güey, yo difiero mucho en ese tipo de ideas con este Peterson, porque yo creo que no es necesario concebir, güey, a un Dios divino para que haya una moral, güey. Y que es lo que pelea mucho Jordan B. Peterson, porque cita mucho a un autor que se llama Dostoyevsky, Ujú. que ese güey tiene muchos libros en los que habla que según esto la moral, Dios es la mayor figura de la moral y es a lo que todos deberíamos de aspirar. Y sin la falta de esa ente divina, o sea, de un Dios, no habría necesidad o no habría el por qué aplicar la moral, güey. Entonces, todo sería un desmadre, ¿sabes? Ujú. Y yo no comparto eso. Yo principalmente me gusta leer de todos los temas porque, te digo, o sea, todo está conectado. Para mí todo está conectado, güey. Y si lees de ciencia va a estar relacionado con filosofía y de Ujú. biología, etcétera, ¿sabes? Entonces últimamente me he estado centrando en leer mucho de biología y de psicología, güey, y neurociencia, que en el club también hemos leído algunos libros de estos temas, porque finalmente, o sea, sí hay muchas cosas que la filosofía, pues, está muy limitada, y creo que en los últimos años, en las últimas décadas, en ciertos campos se ha desarrollado mucho la ciencia, en psicología, en neurociencia, en ciencias sociales de comportamientos humanos. Y pues ese tipo de descubrimientos, pues como que a mí me gusta estar como un poquito actualizado para saber realmente qué es no digamos la naturaleza humana, pero qué es lo común no lo común, qué es o sea, cómo es el comportamiento humano, ¿sabes? Ujú. Porque a raíz de eso, pues se pueden refutar incluso algunas ideas de filosofía, pues muy antiguas que han existido y perdurado. Por ejemplo, leímos un libro que se llama El error de Descartes, de Antonio Damasio se llama. Es un neurocientífico portugués muy famoso y en ese libro habla de la ciencia de las emociones. Pues digo, leyendo ese tipo de libros te das cuenta de que pues, el cerebro y el ser humano está conformado de cierta manera a través de la evolución y genéticamente y socialmente y culturalmente pues, se ha modificado muchísimo. Pero finalmente el título del libro lo cito porque Descartes era un filósofo francés y él decía que la mente estaba separada del cuerpo, güey. Y es algo que se ha demostrado y que yo sí soy fiel creyente de que no, o sea, la mente y el cuerpo es uno solo, güey, no pueden estar, son interdependientes completamente, ¿sabes? Por eso, pues digo, desviando un poquito, pero en paréntesis, en el tema de la inteligencia artificial, todavía estamos muy lejos de realmente replicar la inteligencia humana, ¿sabes? Ujú. Inteligencia real. Pero, o sea, regresando, ese tipo de libros, pues te dan como esa chispa de que, puta, o sea, ya estamos viendo que en la ciencia nos está mostrando que o sea, ideas filosóficas muy antiguas y muy arraigadas en muchas culturas, pues no son realmente, o sea, se puede comprobar que son distintas a lo que se piensa, ¿sabes? Pues digo, por eso yo, o sea, no puedo compartir muchas ideas de Jordan B. Peterson porque finalmente él se centra mucho en la religión. O Ujú. sea, he escuchado muchos debates últimamente y pues sí, o sea, para mí todos los argumentos que escucho en contra de ese güey pues son mucho más convincentes que los que da ese güey. Porque finalmente te digo que él es muy fundamentalista. Ujú. Y llega un punto en el que le han cuestionado así fervientemente de que, güey, o sea, ¿crees o no que realmente Jesús resucitó al tercer día? Y cuando te contesta, ya sabes cómo habla con un lenguaje un poquito Ujú. complejo y de repente distorsiona las ideas y les da muchas vueltas y finalmente no reconoce que hay hechos históricos que en la historia, o sea, hechos históricos que en la Biblia pasan, pero que en la realidad no pasaron. Ujú. Pero yo tengo conflicto porque el güey no tiene como que, no sé qué palabra emplear, capacidad o convicción de decir, güey, o sea, sí, la neta no pasaron, pero la Biblia nos puede servir como piedra angular para formar una sociedad donde exista la moral, los valores y haya una Ujú. convivencia saludable y se pueda desarrollar la sociedad como tal, porque si no, Jordan B. Peterson alude mucho a que el cristianismo ayudó mucho a la sociedad, al desarrollo de la sociedad para que haya una estabilidad y finalmente o sea, históricamente habla de los bárbaros, cómo los eh, civilizaron, por así decir, güey, ¿sabes? Y son ideas que pues yo no comparto mucho, güey, porque leyendo de otros temas te das cuenta que finalmente Jordan es un psicólogo, un psiquiatra Ujú. y que pues le faltan o sea, no le falta, pero creo que se encasilla mucho en ideas de otros temas que no domina, güey, como la neurociencia,
como la inteligencia artificial, como muchas otras cosas, como ciencia de economía, por ejemplo, y leyendo sus libros te ayuda mucho, pero si hay cosas que si ya te metes bien en la ontología y epistemología de lo que estaba diciendo, pues como que sí llega a flaquear un poco, güey, de repente. Ujú. Y porque finalmente es cristiano, güey. Y ahí es donde pues ya llega un punto en el que, ok, hasta aquí concuerdo contigo, pero esto ya pues no me hace sentido a mí, güey, ¿sabes? Porque finalmente estás ya aludiendo a tu fe, güey. Finalmente, ¿sabes? No Ujú. puedes comprobar la existencia de Dios y no puedes comprobar que no existe. Pero hay un principio, no me acuerdo cómo se llama ese principio, de que cuando tú o sea, quieres demostrar que algo es real, primero, o sea, primero tienes que demostrar que es real en vez de que no, en vez de que no existe, ¿sabes? O sea, yo te puedo decir, no sé, no existe, no sé, digamos, no sé, no existe esa puerta, ¿sabes? Y tú dices, claro que sí, sí existe y me lo puedes demostrar físicamente, entonces yo soy el que te tiene que demostrar que no está esa puerta ahí, ¿sabes? Ujú. Entonces, o sea, yo estoy demostrando la ausencia de Dios, ¿sabes? Claramente, pues, o sea, tú ves a Dios aquí, o sea, yo no lo puedo ver manifestado aquí como lo conciben ustedes, los cristianos, los católicos. Ujú. Entonces, ustedes como que tendrían la obligación, entre comillas, de mostrarme que sí está aquí, Ujú. porque yo no lo puedo ver, pero tú tampoco, pero tú dices que sí está, ¿sí me Ujú. explicó? Pero bueno, al principio mencionaste que tú concebías a Dios como una fuerza que está detrás de todo lo que acontece, ¿no? De todo lo que sucede. Sí, sí. Entonces ahí estás aceptando la existencia de un Dios, no el Dios Ujú. cristiano, ni el Dios católico, ni, o Ajá. sea, un Dios Un que Dios. está detrás de todo, detrás de Ajá. esta mesa, detrás de ti, de mí, de todo, ¿no? Decía, hay un filósofo muy famoso que se llama Baruch Spinoza. Y él concebía a Dios. De hecho, Einstein, una vez le preguntaron a este Einstein que si creía en Dios. Y él dijo, creo en el Dios de Spinoza. Y ya si te metes a ver en qué es el Dios para Baruch Spinoza, pues es eso, güey. O sea, Dios está en todas partes. Dios está en las montañas, en las flores, en el mar, en los animales, en la vida, en la muerte. Está en Ujú. todo, güey, ¿sabes? Y digo, o sea, dentro del universo nosotros solo estamos en esta piedrita que llamamos Tierra. O sea, se me hace muy extraordinario, muy imposible, güey, o sea, que Dios esté aquí en el mundo, güey, y que no esté presente en el resto del universo, o sea, el Dios divino que ustedes conciben, ¿sabes? Ujú. Entonces, o sea, más que nada, o sea, por ahí van mis ideas, ¿se me explicó? Sí, pero en la religión cristiana sí hablan de que un Dios es Sí, omnipresente, ¿no? Sí está sí, es presente en todos omnipresente en lados. todos lados y el ser humano está creado a su imagen y semejanza. O sea, Ujú. ese tipo de cosas es como, o sea, tanto pinche espacio en el universo, o sea, imagínate todo lo que no va a existir en todo lo que no conocemos y que nosotros seamos, o sea, que Dios sea así con estas extremidades, cabeza, cabello, Ujú. ojos, piel, ¿sabes? O sea, pues no, o sea, Pero ¿dónde dice que Dios, o sea, tú crees que en la Biblia y en la religión cristiana dicen que Dios está hecho de carne y hueso como nosotros? o sea, está escrito así, tal cual, estamos hechos a su imagen y semejanza, ¿sabes? Ujú. Y mucha gente lo interpreta como, o sea, y por eso vemos la representación de Dios siempre como una personalidad humana, con pelo blanco, o Jesucristo con el pelo castaño, medio moreno y así, barbón. A eso me refiero, ¿sabes? Ujú. Es como, o sea, suponiendo que el día de mañana, en 3 siglos, güey, descubrimos que hay vida en el pinche Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros. O sea, es como, o sea, imagínate el impacto que sería a nivel, religioso, güey, a nivel mundial, ¿sabes? Es como, Ujú. cabrón, esos güeyes han de ser unos pinches, no sé, ni siquiera podríamos concebir cómo están hechos. Y es como, cabrón, Dios está ahí con ellos. O sea, para ellos veneran a Dios también, suponiendo. Porque yo sí creo que es tan vasto el universo, tan grande, tan gigantesco. Y, o sea, por probabilidades, estamos aquí nosotros, güey. Yo creo que sí ha de existir otro tipo de vida, igual y de otro tipo de estructura de elemento. Pero en alguna parte del universo existe otro tipo de vida, güey, ¿sabes? Y yo creo. Y se me haría muy... No puedo yo pensar de que, o sea, que nosotros tenemos, o sea, que Dios se manifiesta tal cual aquí como en ese otro mundo que pudiera llegar a existir, ¿sabes? Ujú. Porque es totalmente, o sea, no me imagino, no podemos ni imaginarnos cómo es la vida en ese mundo. Y decir de que Dios es omnipresente y que es bueno, o sea, que es moralmente bueno, es algo ahí donde digo, pues no, o sea, yo no lo veo, realmente yo no veo esa realidad. O sea, tanto sufrimiento en el mundo y así es como, ¿dónde está Dios para ellos, sabes? O sea, ahorita Ujú. en Palestina, güey, digamos, los que están en Gaza, güey, el genocidio, ¿dónde está Dios, güey, para ellos? O sea, qué fácil es para nosotros que somos un porcentaje tan pequeño de la población, güey, tú y yo, menos ¿qué te crees? ¿Qué te gusta?
3% de la población humana, güey, nosotros, que podamos estar aquí con la libertad de platicar estas ideas, güey, tener alimentos, bebidas, y tener la libertad de poder compartir ideas sin preocuparme yo de mi familia, de mi seguridad, de qué voy a comer, qué voy a hacer mañana, ¿sabes? La mayoría de la gente alrededor del mundo vive mucho sufrimiento, mucha incertidumbre. No tiene ni siquiera sus bases fisiológicas cubiertas, sus necesidades, perdón, que es techo, comida, seguridad, vestimenta, etcétera. Y es como, o sea, si no puedes cubrir eso, ¿cómo esperas que ellos empiecen a deliberar y a empezar a filosofar y pensar en estos temas cuando no tienen cubierto ni lo más mínimo, güey? Están en un estado de supervivencia constante. Entonces, para ellos, o sea, tú les preguntas quién es Dios y es como, o sea, qué injusto es para nosotros decir, pues claro, Dios es bueno, mira, o sea, las cosas, pero hay tanto sufrimiento en el mundo que es como, ¿cómo justificas eso? Yo no puedo, o sea, con una imagen con una idea de un Dios omnipresente, todopoderoso y bueno, a mí no me hace lógica, ¿sabes? Ujú. No me hace sentido eso, güey. Y dices que esta idea viene a partir del resentimiento que tuviste tú, que no es Mm. resentimiento. Ajá. Sí, o sea, lo he platicado con mi psicólogo, por ejemplo, y pues sí, o sea, porque le pregunto, o sea, puede ser que yo también, o sea, haya tomado una postura también mucho más dura o rígida ante la religión, porque a mí no me funcionó, digamos, en mi punto más bajo, ¿sabes? Ajá, ¿a qué te refieres? ¿Por qué no te funcionó? O sea, en el sentido de que cuando mi papá se había internado y todo, yo rezaba de que diario, que no, o sea, por favor, que no se vaya mi papá, etcétera, y es como, nunca llegó la respuesta, nunca llegó la ayuda, digamos, ¿sabes? Y puede ser que sí, por ese tema, ya después, pues, piense y diga, puta, pues, claro que no existe Dios porque yo no lo vi manifestado nunca en mi momento de más necesidad, ¿sabes? Pero, o sea, por otra parte también digo, o sea, güey, tú eres tan afortunado, güey, que, o sea, que el fallecimiento de tu papá es algo muy fuerte para ti cuando, perdón, para el resto del mundo, para muchísima gente es lo normal, güey. Que Ujú. maten a tu papá, o que se muera, o que haga falta, ¿sabes? Entonces, como, o sea, por eso comprendo yo que estoy aquí en esta situación toda mi vida gracias a mis papás, o sea, de donde vengo, a mis papás y a la sociedad en general, obviamente, pero, o sea, mis papás fueron quienes lucharon por mí, por mi educación y demás, me dieron todo, y es como decir, o sea, gracias a Dios, pues no, más bien yo agradezco a las condiciones y a la fortuna y a la suerte que tengo, güey, porque todo es aleatorio, o sea, yo no decidí nacer en estas condiciones ni nada, simplemente es pura fortuna y pura suerte. Y a lo que voy es eso, o sea, la mayoría de la humanidad sufre muchísimos problemas que actualmente ya son bastante, o sea, que se pueden solucionar viables, ¿sabes? Ujú. Y el hecho de que siga, o sea, toda esta situación, güey, y históricamente, güey, porque ahorita vivimos un periodo pues, de mucha paz prolongada, por ejemplo, en el tema de las guerras, pero aún así, o sea, la carencia y el sufrimiento está ahí, güey, y lo puedes ver. Y es como, y esa es la gente que más cree, porque las religiones son evangélicas, güey. Y no me acuerdo cómo es la palabra del término, pero son cerradas. No aceptan o toleran otro tipo de ideas que refuten sus ideas. Por eso Ujú. son evangélicas, o sea, evangelizan a las personas, las adoctrinan, como quieras llamarlo, y no se pueden cuestionar las bases de la fe, que es que creemos en algo que no podemos ver, finalmente, ¿sabes? O Sí. sea, Pero entonces volviendo a lo de que tú crees en un código de valores. Tú ajá, dices, yo para convivir en esta sociedad y llevarla en paz de una buena manera con esta realidad, tengo mi código de valores bien definido. sí, Jordan B. Peele dice que la Biblia que no se debe de ver como sucesos históricos que acontecieron realmente, sino como como sistema de valores que se tiene que interpretar a base de las anécdotas que te van dando. sí. Pero lo que él alude, o sea, lo que yo no estoy de acuerdo es, o sea, sí, güey, pero finalmente no necesitamos la Biblia para actualmente, sí, Ujú. te podría creer que hasta cierto punto en la historia era socialmente necesaria, o sea, para que haya un orden y que, porque finalmente somos animales, güey, o sea, Sí. tenemos que creer en cosas en común para que no nos pinches matemos a madrazos, la verdad. Ujú. Entonces, o sea, la Biblia en su momento sirvió como lo que Como te una dije, guía. ajá, como una guía exactamente, Ujú. pero ya, digo, ya estamos, después de la Ilustración, el Renacimiento, todo lo que hemos vivido en los últimos 3 4 siglos, es como, ok, tal vez ya ha perdido ahora sí mucha relevancia en la práctica la Biblia, y el hecho es que Peterson es muy fundamentalista, güey, o sea, él sí se centra mucho en los textos o en la escritura de cómo es Ujú. escrito, ¿sabes? Y pues eso se presta a todo tipo de interpretaciones, güey. O sea, por eso hay tantas divisiones, tantas ramas del catolicismo, güey, y del cristianismo.
porque pues, mucha gente interpreta los libros de la Biblia a su manera, güey. Sí. Y a lo que más se les acomodó en su momento histórico, quizá, cuando lo aplicaron, güey. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, Mohammed, perdón, el profeta de los musulmanes, ¿cómo se llama? ¿Ala? No, Alá es su Dios, Mahoma. Mahoma era cristiano, por ejemplo, güey. O sea, en el siglo, ¿qué fue? Como en el siglo cuarto, güey, como en el 400 y cacho, a él lo intentaron matar, de hecho, los cristianos, güey, o los judíos, creo que fueron los judíos, porque él empezó a hacer otra interpretación de la Biblia y demás, y luego ya lo hizo siempre se me olvida, güey, ¿cuál es el libro de los musulmanes? No es el Corán, es Justamente iba a decir el Corán. o si es el Corán, pero bueno, a lo que voy es, o sea, históricamente se hicieron esas ramificaciones de distintas interpretaciones en distintos lugares geográficos del planeta, güey, porque se acomodaban a las condiciones materiales que tenían en ese tiempo, güey. Y sí servía como una base porque pues antes estoy hablando antes del Renacimiento y de la Ilustración, el mundo era muy, o sea, creíamos que el mundo era el centro del universo, todos creían absolutamente en Dios prácticamente, o sea, en una entidad divina. Y pues sí, obviamente eso servía como método para organizar y mantener controlada, digamos, a una sociedad, a una comunidad, creyendo en las mismas cosas, ¿sabes? Sí. Pero te digo, ya después de tanto tiempo, o sea, no creo que sea necesario concebir a un ente todopoderoso o divino o un libro santo para tener una sociedad funcional. ¿Sí me Sí, es como explico? dices, o sea, es una guía de valores y Ujú. puedes encontrar muchas guías de valores. O sea, tú Ujú. puedes sacar todos los valores que tú entiendes de la Biblia, ponerle tu nombre y dices, esta es la Biblia de Valle y estos son los valores que a mí me funcionan en esta sociedad y son los que Exacto. voy a cumplir. Y listo, ¿no? Exacto, güey. Y, y por eso digo, o sea, ya no le veo necesario que haya un ente divino que nos dicte cómo comportarnos, porque ya sabemos mejor, a través de la ciencia, a través de desarrollo cultural, social, etcétera, porque finalmente somos animales sociales, güey. Y Ujú. tenemos que aprender a convivir uno con el otro, pues lo decía el mismo autor de Yuval, se supone que no, una comunidad de más de 80 o 100 personas, o sea, una sola persona no puede confiar o tener la confianza o amistad directa con más de 80, 100 personas en una comunidad. Y por eso es necesario, y vivimos en comunidades y sociedades mucho más grandes cada vez, es necesario compartir más ideas y compartir más creencias para que si estamos en una ciudad de 1 millón de cabrones, de personas, no nos matemos todos a madrazos porque tenemos que creer en ciertas cosas, que es lo que llama las creencias intersubjetivas, como el dinero, como la religión, que le hace, o sea, que no solo, que no solo es, no solo hace falta que tú creas en eso, sino que los demás y todos crean en eso. Ujú. El dinero no tiene valor si tú no crees en el dinero. Tiene valor si todos creemos en el dinero, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, o sea, por ahí es como yo concibo, ¿sabes? A Dios y como, o sea, ese código de valores que me permite respetar la vida de otras personas y empatizar con ellas y saber que no solo mis creencias, o sea, que yo no tengo la verdad absoluta, Sí. sino que, o sea, hay que escuchar a los demás y ver la realidad material, porque yo soy materialista, por ejemplo. O sea, yo creo que las condiciones materiales de tu realidad definen tu ideología, o sea, crean una realidad y tú interpretas esa realidad con una ideología, Ujú. ¿sabes? Entonces por eso pienso que las ideologías tienen que ir evolucionando con el tiempo, güey, y las religiones son ideologías que no han evolucionado prácticamente. Pero cuando eres materialista, sí estás dejando mucha información de lado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue? Como que, También, en el Renacimiento también nació la idea del ser, ¿no? Que el o- ser el ser es la experiencia de vida que cada persona tiene, tanto como emociones, lo físico, o sea, es mucha información que cada uno va interpretando y lo material, pues a final de cuentas viene siendo poco, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo estar aquí teniendo el mejor día de mi vida y tú puedes estar aquí en el mismo lugar, con los mismos materiales, en la misma ubicación, teniendo el peor día de tu vida. Entonces también depende de mucho es muy subjetivo todo. O sea, todo en esta vida es demasiado subjetivo como para que puedas decir, yo soy materialista y nada más creo en lo que es tangible, ¿no? sí, sí, sí y no a la vez porque digo, o sea, tú cómo materializas un pensamiento, güey, ¿sabes? Son destellos, güey, en el área de trabajo del cerebro que conseguimos como conciencia y eso es material finalmente, ¿sabes? Todavía no identifico, o sea,
ya tenemos una muy buena noción de cómo es un pensamiento, cómo se refleja físicamente en tu cuerpo, pero finalmente sigue siendo muy abstracto, ¿sabes? Y un materialista no está peleado con eso, o sea, yo sé que un pensamiento es real, porque lo pienso, ¿sabes? Ujú. Pero no lo puedes ver realmente. Entonces, a lo que yo voy con materialista, por ejemplo, el ejemplo que decías, o sea, tú puedes decir, pues obviamente la realidad en la que yo estoy viviendo ahorita actualmente, o sea, que estamos viviendo tú y yo, funciona, ¿sabes? Porque tú te la estás pasando de huevos y todo, pero si consideraras mi realidad también, que es la misma materialmente, pero aún así materialmente yo me estoy sintiendo mal y eso es real, o sea, mi Ujú. sufrimiento es real. Entonces, a raíz de eso es como, o sea, vamos a ver más allá de ti. O sea, ver más allá de ti es ver por mí también. Oye, o sea, si estamos en estas condiciones, ¿por qué no estás bien? ¿Qué te pasa o qué tienes, sabes? Y a raíz de eso evolucionas las condiciones materiales para que la ideología, o sea, para cambiar la ideología y que sea algo por el beneficio común. O sea, yo soy utilitario en el sentido de que yo opto por el mayor bien el mejor bien para la mayor cantidad de personas, ¿sabes? Ujú. En ese sentido soy utilitarista. Sí. Entonces, pues sí, o sea, creo en eso. Sí, pero por ejemplo, ¿tú crees, por ejemplo, sí es cierto que las religiones nos ayudan para unificarnos, ¿no? Para unirnos como sociedad y para enseñarnos a comportarnos en sociedad? Sí, sí. Si todos fuéramos agnósticos, sería muy difícil unirnos, ¿no? Si cada quien creyera en lo que quiere, sería muy difícil convencernos de que a todos de que estos billetes, estos papelitos son dinero y este dinero va a servir para intercambiar y este pedazo de tierra es mío. O sea, si cada quien va a creer lo que quiere, va a ser muy difícil unificarnos como sociedad, ¿no? Sí, o sea, si cada quien cree lo que quiere, sí, claro. Por eso te digo, soy materialista. O sea, hay que creer en cosas en bases reales. Hay que saber la ontología, hay que saber nuestra ontología y epistemología. O sea, la ontología es, o sea, por ejemplo, mi ontología es de que el universo está creado por lo que estamos leyendo ahorita en astrofísica. Partículas subatómicas que finalmente ya si te metes todavía más y más y más, pues te das cuenta que es energía, lo que vimos de la teoría de la cuerda, ¿sabes? Sí. Entonces ahí es donde pues, hasta ahorita llegamos a ese punto, pero pues con esas ideas yo construyo mi material, mi realidad material. Y por eso, o sea, creo en la ciencia en ese aspecto de que, o sea, este universo está creado por este tipo de leyes de físicas. eh, y pues sí, o sea, prácticamente eh, yo no pensaría que cada quien crea en lo que quiera, porque finalmente pues es lo que estamos viviendo ahorita. Ujú. Y más ahorita en la era de la hiperinformación, hipercomunicación, pues hay mucha disrupción en las ideas, güey. Entonces, o sea, hay que estar bien informados de qué es lo que creemos y por qué creemos lo que creemos, ¿sabes? Porque Ujú. si no, cualquier idea te puede tumbar y tambalear toda tu empresa, güey, de tu vida. ¿Sí me Sí. explico? ¿Y para ti qué sería lo ideal? Por ejemplo, si tú dices, es tonto y es hasta primitivo creer en el Dios católico, el Dios cristiano, para ti qué sería lo ideal? Que todos fuéramos conscientes de que hay un Dios, pero no es el Dios que nos muestran que a nuestra imagen a semejanza y es un Dios O sea, más pues sí, abstracto. o sea, yo no estoy peleado con que la gente crea en eso, güey, mientras que ellos también respeten y se limiten a que esas sean sus creencias y no quieran Imponer sus... imponer Ajá. sus ideas, güey, ¿sabes? Que ese es mucho el problema histórico del catolicismo. Ya actualmente, pues, ha cambiado mucho, pero pues por lo mismo, o sea, es como o sea, ahorita lo que dicen de los homosexuales. O sea, el Papa Francisco fue muy abierto en ese tema. Para mí el Papa Francisco fue un líder muy fuerte, o sea, muy bueno en el aspecto de que era un líder fuerte en el de la iglesia, ¿sabes? Porque sabía respetar distintas ideologías, quiso hacer muchos cambios en el sentido de que pues, hay mucha gente en el Vaticano que es muy fundamentalista y que no están, si las escrituras dicen que es abominable que un hombre se acueste con otro hombre, pues es así, es abominable y no lo vamos a aceptar. Y este Francisco era más abierto en ese aspecto, pero ahí es donde digo, pues entonces, ¿por qué, o sea, por qué hacerle caso a unas escrituras si vas a interpretar lo que te gusta a tu favor y lo que no, pues no, lo ignoras? Y es como, pues no, o sea, es lo que digo, ya perdió ese valor, históricamente ya perdió esa utilidad, que es como, ok, ahorita ya sabemos mejor, vamos a dar un paso adelante y a evolucionar, güey, la ideología. Significa, pues, la frase muy famosa de este Nietzsche, el filósofo era germano o austriaco, no me acuerdo, o polaco. Pero el güey decía, hemos matado a Dios, ¿sabes? El hombre ha Ujú. matado a Dios. Y es, pues más o menos ese güey existió en el siglo XX, a principios del siglo XX,
Y a lo que se refería era de que, o sea, ya hemos matado a Dios en el sentido que hemos desarrollado la ciencia y otras cosas donde nos damos cuenta de que pues hay otros caminos, pero finalmente Dios, como se concibe, pues es una fuente de esperanza y de fortaleza para muchas personas. Y si no tienes bien estructurada tus bases ontológicas, tus creencias, tus sistemas de creencias, si matas a Dios, o sea, si dejas de creer en él, güey, puede ser muy contraproducente para una persona, porque es como, puta, no le encuentro el sentido a mi vida, ¿sabes? O sea, antes yo creía en esto y ahora creo que ya no existe o me han demostrado que no existe o lo que tú quieras, es como, ya, o sea, te puede dejar un vacío y pues puedes convertirte, por ejemplo, en un nihilista. El nihilismo es de que una filosofía muerta, que nada existe, nada tiene sentido, ¿sabes? Y yo, o sea, yo por un momento, pues sí tenía como que esa idea de que, pues, güey, o sea, nada tiene sentido, ¿sabes? O sea, la Sí, probabilidad de que estemos aquí, güey, en ese pinche planeta, con esas condiciones, leyes físicas y todo, es súper poco probable. ¿Qué más da, güey? O sea, si y puedes caer en ese vacío, en ese de que, pues, ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago lo que hago, ¿sabes? sí, de hecho hace rato dijiste que todo era aleatorio. Ujú, Y si todo es aleatorio, pues caemos en el nihilismo, ¿no? ujú. Pero ahí es donde, pues, yo voy un poquito más allá del nihilismo, porque finalmente... eh, Está el nihilismo optimista. Ajá, o sea, sí, exacto, güey. Y, o sea, yo no me considero un nihilista porque yo sí le encuentro, para mi vida sí tiene sentido, pero yo le doy el sentido. O sea, la vida no Ujú, tiene sentido en el sentido de que todos debemos aspirar a algo, ¿sabes? A la misma cosa, no. O sea, tú le das tu propio sentido a tu propia vida, güey. ujú. Y yo lo veo de esa manera. ¿Y pues qué le da sentido a mi vida? Mi familia, o sea, mi esposa, mi mamá, mis hermanos, mis hobbies, la admiración por la belleza, güey, por la música, ¿sabes? Eso es lo que le da sentido a mi vida. Y finalmente somos seres sociales, güey, somos animales sociales. Entonces las relaciones de valor es también lo que le da sentido a mi vida. Pues la familia y las amistades es eso, güey. Tener relaciones sociales de valor que tengan sentido y que te llenen, güey, finalmente. Sí, Y por eso, pues, también por eso, finalmente, o sea, volvemos a lo del club de lectura, todo está conectado. O sea, por eso también es como, o sea, si esto le da sentido a mi vida, pues lo voy a querer compartir y hacer más grande, ¿sabes? sí. Sí, ese es un excelente hobby que te das. Sí, 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 Ese güey. club de lectura, de verdad, soy fanático, vaya. Está muy chido, güey. Este es el primer paso de ir trayendo poco a poco aquí Sí, güey. al Sí, club de güey, pues ya hay lectura. que hacerlo aquí cuando quieras, güey, una sesión, nos A mí podemos echar aquí, güey. me encantaría porque a mí, fíjate, yo inicié este podcast y lo inicié como hobby porque no me quise sentir presionado de que no, me tengo que ser famoso y tengo que ser así, un superestrella. O sea, no, o sea, es algo, se me hace algo como poco realista, ¿no? Pero desde que inicié el podcast sí he tenido así como tú dices, situaciones similares a las que tú me platicas que te han pasado con el club de lectura, en el que yo voy a mis reuniones normal con mis amigos y demás, no espero que nadie escuche el podcast y me he encontrado con amigos conocidos que por no sé por qué acabaron escuchando un episodio y me dicen de que, oye, estuve escuchando ese episodio y vi que esta persona dijo esto y yo estoy en una situación similar en mi vida y me quedé pensando en esto y demás. Entonces, Sí, sí. ya para mí eso digo, no manches, wow, es mi granito de arena, ¿no? O sea, y ni siquiera es mío, es de las personas que vienen a compartir conmigo, como todo lo que tú me estás diciendo ahorita, seguramente si alguien lo escucha le va a servir, ¿no? Sí, claro. O Va, puedes decir, no, este güey está loco, güey. O o va a sea, ¿cómo reforzar puede sus creer ideas. eso, güey? Claro. Ajá, Sí, claro, sí, sí. claro. Oye, tengo que hacer la pausa y Sí, cambiar la claro, güey. batería, mano. Pero yo tengo entendido que sí estudió Marx, ¿no? No lo he estudiado bien, güey, no, güey, porque te digo, o sea, desde el primer momento que empieza su debate, o sea, se centra en el manifiesto comunista, que dice que lo leyó como cuando tenía 17 años, más o menos, 18 estaba en la uni, y que para el debate lo volvió a releer, y que sí, o sea, empieza a decir muchas cosas que, pues sí, o sea, el manifiesto comunista tiene muchas carencias, güey, pues, es un escrito desde hace 150 años, no sé cuántos tenga, güey, tiene muchísimos años. Y es como o sea, las ideas de Marx, el marxismo y el comunismo realmente no debatió realmente de esas ideas tan profundo, güey. Pero ¿qué es la fuente? O sea, dices, él leyó la fuente, lo que escribieron El hace manifiesto 150 comunista años. es, o sea, no es o sea, es como te digo, un panfleto, güey. El manifiesto comunista para Marx y Goebbels era como un panfleto de propaganda, güey, Mm. para la comunidad, para la sociedad, para que lo pudieran leer y no sea un pinche un tomo, güey, grande como El Capital, que son varios tomos, y pudieran entenderlo realmente. Y te digo, empiezan el debate haciendo alusión al manifiesto comunista
y ahí te das mucho cuenta de que pues, realmente él concibe el comunismo y el marxismo muy distinto a como realmente es. A mí me falta mucho leer de esos temas, o sea, digo, yo quiero leer a Marx, porque, digo, estudiando un poquito lo de geopolítica últimamente, o sea, y con todo lo que está pasando en China, me gustaría aprender otro tipo de posibilidades, ¿no? De gobierno, de sistema económico, etcétera. Y bueno, ya, continuando con el debate, sí se da muchos puntos de vista, mucho más, ideas mucho más profundas, güey. Y él es materialista, ¿sabes? Y yo comparto mucho esa idea, ¿sabes? Esa postura. Y bueno, ya, en el transcurso del debate, pues sí me doy cuenta de que Peterson eh, finalmente regresa mucho al tema de la religión, güey. O sea, él sí cree fervientemente de que la religión es necesaria y que incluso o sea, que es real en el sentido de que, por ejemplo, él dice que los científicos son religiosos por definición, güey, porque están tratando de entender un universo donde saben perfectamente que hay algo detrás de él Sí, que están no buscando a Dios, comprenden, ¿no? ajá, pero pues realmente no, güey, o sea, finalmente los seres humanos somos seres curiosos por naturaleza, güey, y eso no significa que creamos en una entidad que hizo todo y que nosotros estamos descubriendo a Dios a través de la ciencia, güey. No necesariamente. Pero es ahí donde, o sea, llega un punto en el que sí, o sea, es una persona muy capaz y muy inteligente, Peterson, pero llega a puntos en los que pues ya su ontología y su epistemología, pues yo no las comparto. Él concibe el mundo de una manera muy distinta. Justamente ayer estaba viendo una de sus nuevas pláticas, una de sus nuevas conferencias, y él decía que, hablando de lo que tú, de lo que dices, de que él cree que un científico por definición es pues un Religioso. religioso, Ajá. estábamos hablando hace rato también de que un Dios, buscamos que sea un Dios algo que une todo, ¿no? Mm, sí, o sea, Sí, o sea, sí. una unidad universal, o sea, algo que es tan grande que une a todos, tanto los de la galaxia Centauro Ajá. que dices, tanto Sí, como sí, aquí, sí. ¿no? Entonces el científico cuando intenta dividir todo y se va a los quarks y se va, siempre está buscando lo más pequeño, que es lo que nos une a todos, ¿no? Ajá. Entonces a lo mejor por eso se va él que a la definición, güey, pero yo, por ejemplo, yo veo que luego hay gente que está muy peleada con la palabra Dios, o sea, es como tú, por ejemplo, ahorita me dices, si hay algo que nos une a todos y sí creo en un Dios, pero no creo en Dios. O sea, sí, sí entiendo, siento Ujú. como que sí hay cierta Sí, sí, resistencia sí. al uso del término Dios. Y hasta él mismo lo dice siempre que le preguntan de que crees, o sea, crees en Dios o le hacen preguntas de su religión y siempre, No casi responde, siempre le contesta, ¿qué evade. es Dios? O sea, ¿sabes? ¿Cómo Ujú. concibes a Dios? Y pues sí, o sea, pero o sea, yo no buscaría, pero pues sí, ahorita pensándolo bien, pues sí, o sea, Dios sería para mí esa fuerza universal que lo conecta todo, Que güey, está detrás de finalmente, todo, güey, o pues sea, lo sí, dijiste al porque sí, principio. es un principio universal, güey, digamos, Ujú. ¿sabes? O sea, y lo vemos en la ciencia, por ejemplo, Sí. cuando te vas a lo más diminuto de lo diminuto, ves que el universo se comporta igual en todos lados, güey, ¿sabes? Eso es universalidad. Sí, y Y, los científicos están buscando qué es lo que une todo, ¿no? Están ujú. viendo qué va a unificar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad para Sí, con el modelo entender todo. estándar que comprendemos exactamente, güey. Y, y pues sí, o sea, por eso yo me considero un materialista, o sea, yo concibo mi realidad con base en lo que veo y lo que percibo, y a raíz de eso se forman las ideologías, porque mucha gente es muy idealista, mucha gente cree que las ideologías dictan los comportamientos humanos, y en ese sentido, pues yo soy opuesto, yo soy materialista en el sentido de que las condiciones materiales te determinan a ti completamente, güey. Desde lo que crees hasta cómo te comportas y tus gustos y todo, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si, luego si llegas a ver que, por ejemplo, yo, ahorita que acabo de tener cachorritos, son 5 cachorritos que nacieron en el mismo contexto, de la misma mamá, o sea, igual todo. Sí, sí. Y aún así ves diferencias en personalidades de cada cachorrito. Y pues, sucede igual con los humanos, Sí, ¿no? Ves claro. que son 4 hijos. Puedes ver gemelos incluso, güey. Ajá, y en los gemelos ves que uno es dark y el otro es fresa. O sea, yo qué Ujú. sé, o sea, completamente diferentes. Ahí, ¿tú cómo explicarías eso? Porque si somos nada más seres contextuales, ¿por qué estas personas no están siendo totalmente iguales? No, porque yo, o sea, precisamente leyendo más de biología, güey, hay un libro muy bueno, que ese yo creo que es de mis libros favoritos. No te voy a decir que le entendí todo, güey, porque sí está muy pesado, es bastante largo, pero se llama Behave, que es The Science of
La biología del ser humano en su mejor y en su peor. Ujú. Y pues toca muchos temas. Pues es un neuroendocrinólogo, este güey se llama Robert Sapolsky. Y está muy chido el libro porque va o sea, desde los fundamentos de la pinche genética humana, porque un neuroendocrinólogo estudia la neurociencia, pero también desde el punto de vista de las hormonas. Porque nosotros tenemos genes y tenemos hormonas que son, digamos, neurotransmisores que activan cierto... Es muy complejo, yo no tengo la credencial de hablar de este tema bien, pero pues creo que me di una buena noción de lo que trata de decir el autor. Y mucho viene determinado de tus genes, pero muchos genes son contextuales, güey. O sea, se van a manifestar en tu cuerpo, en tu comportamiento, dependiendo de la contextualidad de tu situación. Entonces, habla mucho de la testosterona, de que, por ejemplo, la testosterona no te hace más agresivo per se, como tal, sino que si eres tú, por ejemplo, un hombre y tienes cierta predisposición genética a ciertas hormonas, porque son términos ya muy, muy complicados, güey, la testosterona sí te puede hacer más agresivo en ciertos contextos o te puede hacer incluso lo opuesto, ¿sabes? Porque ahí, pues, y en esa rama, que es lo que te decía, en las últimas décadas se ha ido desarrollando muchísimo, güey, la endocrinología, que es el estudio de las hormonas. Y pues nos hemos estado cuenta, nos hemos estado dando cuenta de que, o sea, tenemos nuestro contexto genético, o sea, nuestra descendencia, nuestro código genético, digamos, pero nuestro contexto también influye muchísimo en cómo se va a manifestar ese código genético a lo largo de tu vida. Y por eso puedes ver gemelos que son completamente opuestos, pero tienen prácticamente el mismo código genético, güey. Pero las circunstancias pesan mucho también, güey. Yo soy más de pensar de que, o sea, 50-50, ¿sabes? O sea, tus genes determinan una muy buena parte de ti, de tu personalidad y de tu vida, pero el otro restante va a ser tu contexto, güey, tu realidad. Sí, sí. Entonces, sí. O sea, sí, yo creo en eso, güey. Yo creo que en la contextualidad de todas las circunstancias. Por eso mismo pienso que las ideologías deben de ir evolucionando, güey. Porque los contextos cambian. O sea, No, y sí ha ido evolucionando, ¿no? O sea, tú si lees una Biblia de hace 1000 años a la de ahora, pues supongo que es completamente diferente. se supone, la otra vez vi un video, no sé qué tan real sea, pero era de un católico, obviamente, y estaba entrevistando gente así de que en la calle, random, y les preguntaba, ¿cuánto crees que sea este tergiversado, digamos, las escrituras de la Biblia? Y ya les hacen muchas preguntas y al final el güey dice que la Biblia se ha comprobado que es de los libros que menos han cambiado a lo largo pues llevan 2000 años, güey, ¿sabes? Poquito más. Y según quién, ¿verdad? O sea, Ajá, según quién, o sea, según tú la habría que ver iglesia. cómo hicieron esos estudios. Ajá, Es lo en que qué voy. momento O sea, pues, determinas un cómo. video se ve muy bonito, güey, pero pues habría que ver cuál es la investigación detrás de eso. De entrada, ¿en qué idioma estaba O sea, en escrito? inglés, eran gringos. No, pero la Biblia, la original, En hebreo, güey. es hebreo. Y de que dicen que para traducir del hebreo tienes que saber, también creo que es el hebreo, el idioma que combinaban también números con letras, ¿no? Que los números también tienen un valor en la escritura. O sea, tenían un valor de que si tú podías estar escribiendo con los números y con las letras formabas así las palabras, que dicen que era muy complicado. No sé si era el hebreo, pero sí estoy de acuerdo de que era uno de los libros más antiguos que tenemos y que dices, ¿cómo traduces eso? O sea, y obviamente, o sea, O sea, no he escuchado eso, pero, o sea, regresando a lo de la Biblia, son varios libros, o sea, son muchos libros de muchos autores distintos, de muchas épocas distintas, principalmente divididos entre el Nuevo y el Viejo Testamento. Y para mí entender, no he investigado ni leído mucho del tema, pero yo sí creo que se ha ido modificando muchísimo, güey, el texto, güey, sí. simplemente en las propias traducciones y antes, como dices, güey, casi nadie podía leer la Biblia, o sea, fue hasta Martín Lutero, güey, que la tradujo, porque antes solo la podían leer los que sabían, creo que latín, y él la tradujo y fue cuando hizo sus pinches, la, ¿cómo se llama? Cuando nació el movimiento protestante, güey, que colgó sus tesis, ¿cómo se llaman? Los que colgó, que fueron creo que 70 y tantas tesis Sí, en la puerta de la iglesia, no sé cuál. Sí, he escuchado de eso. Y a lo que voy, o sea, poniéndose por ejemplo, güey, o sea, ¿cuánto se habrá tergiversado ahí, güey? Porque creo que se dice que Martín Lutero la memorizó y la escribió en germánico, perdón, no sé en qué idioma, la tradujo, alemán, no me acuerdo cuál. O sea, obviamente yo sí creo que se transformó muchísima la escritura, Sí, muchísimo. ahí pudo perfectamente Entre meterle su traducciones, cuchara, güey. ajá,
Y es como, y aparte las palabras, como dices, antes tenían el lenguaje ha ido evolucionando mucho, güey, y antes el lenguaje era todavía más abstracto que hoy en día. Ujú. Entonces, obviamente, se prestaba a interpretaciones todavía mucho más dispersas. Entonces, yo sí creo que, o sea, lo que leemos hoy en día que la Biblia es, no es nada que ver con lo que era antes. Y, y pues sí, o sea, la Biblia para mí simplemente es un libro con datos históricos, algunos, y con muchas enseñanzas, pero pues también tiene cosas que dices, ah, cabrón, o sea, muchas ideas muy cerradas o muy extremas, muy radicales, ¿sabes? Sí, ¿por qué será que toda la cultura de Occidente se propuso en empezar a contar a partir de Cristo, ¿sabes? O sea, sí tuvo que ser un evento como muy... Pues, o sea, según yo, por lo que entiendo un poquito, güey, o sea, nosotros tenemos el calendario gregoriano, güey, que creo que está en vigor desde hace ya como 6 siglos, güey, tiene bastante. Ujú. O creo que más, güey, pero realmente no te sabría decir, ni sé por qué se terminó como un acontecimiento, o sea, se usa como ancla para la línea del tiempo que utilizamos hoy en día, la muerte de Jesucristo, güey, Ujú. ¿sabes? O sea, obviamente yo sí creo que Jesucristo existió, claramente, y para mí Ujú. Jesucristo era una persona iluminada, güey, demasiado, fue una persona extremadamente disruptiva para su época, para sus tiempos. Era una persona, para mí era una muy buena persona, pero si Ujú. te fijas, güey, en muchos pasajes de la Biblia era un rebelde, güey. Y eso es lo que a mí me gusta, no me gusta, no sé qué palabra emplear, sino, o sea, eso lo identifico mucho conmigo, el hecho de que Jesucristo es rebelde en el sentido de que no acepta el status quo como lo correcto. Y pues, el pasaje en el que llega al templo y que están los o sea, mercaderes y así, güey, que llega y aventa las pinches mesas y así es como, o sea, de esto no se trata, de esto no va, güey, Dios, ¿sabes? Y porque ya la religión, Dios ya lo concebían desde antes de Jesucristo, güey, ya existía y todo, pero era un Dios muy distinto. El Dios del Viejo Testamento, nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento, güey. El Dios del Viejo Testamento era un Dios mal, o sea, no malo, pero era un Dios Cruel. justo, cruel, Ujú. güey, o sea, que castigaba, ¿sabes? Y en el Nuevo Testamento es más es amor y perdona y Ujú. piedad y misericordia y etcétera, ¿sabes? Entonces, como hay tanta disonancia en los libros de la Biblia que es como, o Sí, sea, porque, por ejemplo, dices esto y yo me podría imaginar, pues si hay un Dios, si es un tipo de vida superior al nuestro, supongo que también hay una evolución de esa vida, ¿no? Como cualquier vida siempre hay una evolución en una vida. Entonces digo, pues si el Dios fue cruel al principio, fue evolucionando y ahora es más amor. pero Pues, Dios no pero es o sea, atemporal, ¿no? Dios ajá, Dios es atemporal, güey, ajá, es Dios es atemporal, perfecto, claro, Dios güey. no puede, no debe por qué cambiar, si ya es perfecto, güey, ¿por qué tendría que evolucionar? Si no es un ente ni siquiera, la evolución es algo no exclusivo, pero pues voy a usar la palabra exclusivo de la vida, güey, la Ajá. evolución. Pero tú qué definirías como perfección? Digo, también porque sabemos que el que todo esté en orden todo el tiempo y que no haya irregularidades, sabemos que no es una perfección en la que nadie quisiera vivir, ¿no? Sí, no, pues, o sea, también por ese lado, o sea, es algo muy subjetivo, güey, muy abstracto la palabra perfección, güey, que es perfecto, güey. O sea, ¿sabes? También es una palabra que se le atribuye mucho a Dios porque pues, realmente nosotros no podemos concebir la perfección en nuestra realidad. Entonces es como algo debe ser perfecto. Que O digo, sea, ese algo debe de ser o tal vez Dios. vivimos en pues es perfecta nuestra vida, pero simplemente no queremos categorizarla como perfecta, ¿no? Pero es que, o sea, habría que primero definir qué es perfecto, güey, Ujú. ¿sabes? O sea, ¿tú definirías que este micrófono es perfecto, güey? No, tal vez yo lo haría más pequeño para que fuera perfecto. Es subjetivo, Sí, güey, que es ¿sabes? Es 100% subjetivo, güey. subjetivo. O sea, porque para mí perfecto sería rojo, güey, pero para ti sería azul, pero más chiquito. Pero para ti, ¿qué sería un Dios perfecto entonces? Un Dios Es en que el yo no que... creo que Dios es perfecto. O sea, Ujú. yo creo que Dios es aleatoriedad, güey. O sea, simple, o sea, es la fuerza que conecta todo, güey, pero finalmente es una fuerza aleatoria, güey. Sí. O sea, leyendo volviendo, güey, como siempre, lo de la astrofísica, o sea, te das cuenta de que las probabilidades de que se hayan dado como se dieron en el inicio del universo, las cuatro fuerzas por las que se rige el universo hasta ahorita que comprendemos, si hubiera sido un poquito distinto, güey, no existiría el universo como tal, no habría materia con la que interactuaríamos, sino habría mucha antimateria y lo que hemos leído, güey, ¿sabes? Y es como, pues es eso, güey, porque pues, qué tal que existen, y se supone que hay teorías del multiverso y que es infinito, güey, es como, o sea, si en una muestra infinita solamente conocemos este universo, güey, pues, o sea, por pura probabilidad, güey, deberíamos existir, ¿sabes? O sea, no hay necesidad de un Dios y de que sea perfecto. Sí. Oye, pero me está costando entonces entender.
tu creencia, vaya, porque me dices, no creo en las religiones cristianas, pero sí creo en Cristo. Sí creo No, que o sea, existió ajá, Jesucristo, pero no lo veo como un ente divino, ni que resucitó al tercer día, ni pero que hizo alguien milagros. iluminado, dices. Sí, un iluminado en el sentido de que para mí una persona iluminada, eh, por ejemplo, yo no practico, güey, pero muchas ideas del budismo, pues me gustan, ¿sabes? Me atraen. Que Como, el Buda, el Buda significa iluminado, un ser ujú, iluminado. Y, por ejemplo, Siddhartha Gautama, el primer Buda, pues fue un cuate que se fue a un retiro espiritual a las montañas, güey, no sé cuántos meses, y ahí se dio cuenta, se supone que llegó al nirvana, ujú. que es como un estado mental, no sé cómo lo llaman ellos, en donde estás en plena... Es un estado mental, el nirvana, ¿sabes? Es un estado donde estás completamente, pues, no sé, equilibrado, Como pleno. balanceado, Sí, pleno, es como en aquí, paz. como en la versión católica tengo entendido es el cielo y el infierno, Ajá. que tú lo interpretan que puede estar en esta realidad, tú puedes estar viviendo un cielo aquí en esta realidad o un No, infierno. el catolicismo no. El catolicismo, o sea, estamos en este mundo terrenal y vamos a pasar a la siguiente vida y depende de lo que hagas en esta vida terrenal, Ujú. va a dictar el resto de tu eternidad, que también Pero, es algo que digo, o sea, pero recuerda que habla de interpretación, o sea, a lo mejor sí, alguien lo puede interpretar de esa manera en la que hasta que mueres vas al cielo o al infierno, pero yo, por ejemplo, a mí me gusta más la interpretación que da JVP de que dependiendo de lo que hagas, definitivamente tú vas a crear un cielo o un infierno en esta vida. exacto, güey. O sea, sí, sí. Ujú, eh, yo pensaría eso, tal vez, o sea, también, o sea, yo no creo en el cielo divino, ¿sabes? Pero sí, ujú. o sea, en esta vida podemos hacer el infierno o la tierra, güey, ¿sabes? Sí. Digo, o el cielo. Sí, por ejemplo, la gente en SIDA que dice que es muy Ajá, desafortunado, ellos están viviendo la gente en Gaza sí. el infierno en Y, como, vida, güey. y fue aleatorio, aleatorio. Como Sí, dices, hay totalmente, niños güey. ahí que nacieron y están viviendo un infierno, pobrecitos. Y O ahí, o sea, sea, aleatorio, sí, pero, o sea, y eso es donde yo voy con el materialismo. O sea, sí, aleatorio, porque pues, sí, las circunstancias y todo, pero vamos a ver en ese caso específico, no es tanto aleatorio, sino porque estos hijos de su ujú, pinche madre quieren exterminar a esta raza, güey. sí. O sea, ¿sabes? Y mucha gente diría, pues es que, o sea, un idealista podría pensar, pues es que así es el mundo, ¿sabes? O sea, hay gente mala y hay gente buena y puede eso servir como de consuelo moral para quedarse como están. Y Ujú. yo no acepto eso, güey. O sea, no me gustaría aceptar eso, de que las cosas son así y los seres humanos son así y pues por ende así es la vida, güey. Pero si tú no aceptas eso, ¿qué beneficio tienes al no aceptar que hay gente mala en este Crear un mundo? cambio real, güey. Porque nuevamente, soy materialista, yo creo que el bien, yo creo que esta vida es la única que tenemos, Ujú. el único tiempo temporal que tenemos aquí, o sea, vida, o sea, es esto, güey, no hay nada más allá después de la muerte, para mí. Pero cómo vas a cambiar algo que no puedes aceptar? Es como en psicología, por ejemplo. Tú dices, si yo tengo un problema, el primer paso es aceptarlo, Claro, reconocerlo y después de eso sí, ya sí. puedo trabajarlo. Tú, por ejemplo, digamos, yo no estoy no acepto que haya gente mala en este mundo. Entonces, ¿cómo vas a abordar ese problema si no lo estás aceptando de entrada? Eh, porque yo, por ejemplo, con el libro que te digo de Behave, o sea, no hay gente mala, güey. O sea, yo no creo que hay gente buena ni mala, güey, ¿sabes? O sea, todos nacemos, somos seres circunstanciales y contextuales. Ujú. No es como que nacemos con un gen de, vas a ser un gen, tienes el gen ladrón o el gen psicópata, güey. Bueno, o sea, Que sí, pues el sí hay, ¿no? psicópata, si hay trastornos, ajá, pero el gen ladrón o el gen pinche, el gen egoísta, Ujú. ¿sabes? El O gen sea, gay. ajá, sí, que ahí sí yo no sé, no me atrevo a decir, no sé si exista eso o no. La homosexualidad es completamente real, Sí, eso sí, y claro, por lleva supuesto, güey. siglos Toda, existiendo. sí, güey, Ujú. siempre. Ya el tema de los transgénero y eso también es real, se manifiesta, obviamente. Ahí sí ya un poquito más debatible, pero sí, claro que es real también. Pero bueno, me desvió un poquito, güey. Sí, es. Güey, yo no creo en personas buenas ni malas, güey. O sea, todo Ajá. es circunstancial. Depende de tu contexto, también de tu genética. O sea, te vas a desenvolver en el mundo, depende de eso, dependiendo de tu contexto. Y Ujú. es como, pues, si hay gente mala, es porque pues tuvieron un contexto tal vez muy distinto al nuestro, güey. Pues, por ejemplo, citando el tema de ahorita de Gaza, de Palestina y de Israel, obviamente surgen a través llevan un siglo y cacho, güey, de opresión, güey, por los israelíes, los palestinos, güey. No empezó el pinche 22 de octubre o no sé cuándo del 2022, claro que no, Ujú. 23. Esto lleva décadas. Y
Y a lo que voy es tanta opresión, tanta destrucción, tanta carencia, güey, en la vida de los palestinos que han sido oprimidos por el Estado opresivo y autoritario de Israel, surgen organizaciones terroristas, güey, con tanto resentimiento a través de generaciones. A ti te matan a tu papá y a tu mamá y a toda tu familia la explotan, güey. Y luego no tienes servicios médicos, no tienes comida, no tienes trabajo, te quitan todo, te oprimen. Claro que se genera y en comunidades, o sea, miles o millones de personas, claro que se genera un sentimiento general de resentimiento, güey, ¿sabes? Ujú. Y de rebelión. Entonces surgen Hamas y ha habido muchas otras organizaciones terroristas, Ujú. que ahí ya también si te pones a ver la pinche lupa, te vas a dar cuenta que esas organizaciones fueron subsidiadas por los mismos güeyes que están oprimiéndolos. Sí. Y es como, a eso voy, con que, o Es sea... una excusa para seguirlos oprimiendo. Y es como, ok, o sea, vamos a ver realmente las bases de por qué están así en esta condición y vamos a hacer algo al respecto. Ujú. Pero hay que entender de dónde vienen y por qué están así para realmente decir, ok, esta gente no es que sea mala, güey, o sea, no es que merezcan morir todos, sino Simplemente que está actuando tienen unas condiciones, Ujú. están actuando no de acorde, desde el pero resentimiento. desde el resentimiento, Pero entonces exactamente, dices, güey. no quiero, tú dices, no, no me gusta hablar de que hay personas buenas o malas, pero hay personas que actúan desde el resentimiento, supongamos, y hay personas que actúan desde el amor. Sí, Entonces, si tú eres una persona que actúa, que la mayoría de sus actos vienen desde el amor y no del resentimiento, pues vas a ser una persona que va a sumar más, ¿no? A la sociedad y sí, a tu propia experiencia de vida. sí, claro. Y si eres una persona que está actuando completamente desde el resentimiento, pues es una persona que va a crear un infierno, ¿no? Exacto, güey. O sea, finalmente manifiestas lo que tienes adentro, güey. Y si Ujú. tienes mucho odio que te han hecho a ti, te han odiado, te han hecho mucho daño, lo manifiestas. Todo se manifiesta, güey. Por cada acción hay una reacción. Hay un libro muy bueno que se llama The Mark Manson, igual y lo ubicas. Este autor que habla, que escribió el de Todo está jodido. Oh, sí. O El arte que te importa un carajo. Sí, sí, sí. En el libro de Everything's Fucked, todo está jodido, empieza con que Newton escribió un libro en el que también habla mucho del comportamiento humano. Ese güey era un pinche genio muy cañón. No solo en el sentido científico, porque ese güey también fue muy maltratado de niño, Newton. Y ese güey, o sea, tiene libros, o sea, que hablan como que de comportamiento humano, de psicología, digamos. Y él decía, por cada acción hay una reacción también en el comportamiento humano. Si tú me haces daño, ese daño se va a manifestar después en el futuro de alguna manera, güey, ¿sabes? Ujú. Y pues por eso, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, esa es la materialidad para mí, güey, ¿sabes? Las condiciones reales, materiales, te van a determinar, güey, cómo vas a pensar, las ideologías que te vas a formar, güey. Ujú. Y, Estabas hablando, y te interrumpí y nos desviamos por acá, estabas hablando de que a ti te gustaba mucho uno de los valores que predican los budas de Siddhartha Gautama, ¿no? ajá, Que fue, me estás platicando que fue el primero, que él vivía en Mesopotamia, ¿no? Creo que sus papás eran el emperador de Mesopotamia, era rico, este güey era un príncipe y se escapó y se fue y ya vivió como hippie toda la vida, iluminado. ajá. Y te gusta que él dice que... O sea, las ideas que comparto con el budismo es de que todo es sufrimiento, ¿sabes? La vida es sufrimiento como tal, güey. Y, y la raíz del sufrimiento es el deseo. El Ujú. deseo de no estar sufriendo, por ejemplo, güey, ¿sabes? Y el budismo lo ve desde la perspectiva de que es inevitable el sufrimiento, ¿sabes? La cosa está en cómo recibirlo y cómo procesarlo, digamos, ¿sabes? Ujú. O sea, porque, y Jordan Peterson habla mucho de eso, o sea, Sí. tú llegas a la vida y es sufrimiento todo el tiempo, ¿sabes? O sea, desde cómo nacemos es un trauma para las mamás, por ejemplo, y para los bebés. Hasta cómo te mueres, siempre naces y mueres llorando, dicen. Muchas veces no mueres llorando, pero naces siempre llorando. O sea, es un sufrimiento, o sea, esa es la representación de que vivir duele, güey, ¿sabes? El bebé Ujú. nace llorando. Es muy raro que un bebé nazca dormido o así. Porque Sí. desde que llegas a este mundo es puro sufrimiento. Pura supervivencia, digamos, también, güey. Y por eso también soy materialista en el sentido de que, o sea, desde que venimos al mundo, tenemos ese instinto individual de la supervivencia. Pero también como seres sociales tenemos también otros incentivos, ¿sabes? Pero Ujú. finalmente el más determinista siempre va a ser el individual, porque siempre vas a buscar primero la supervivencia tuya. Sí. Justamente ahí, ahorita que dices, tratando de comparar tipo la religión budista con el catolicismo, con la religión cristiana, hay, dices, el budista te dice que todo es sufrimiento, pero tienes que ver qué haces con ese sufrimiento, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, el cristiano, Cristo, lo que explica GBP que me gusta mucho, que explica cómo
la enseñanza de Cristo es que tú como individuo, como persona, tienes que hacer siempre un sacrificio Ujú. por el bien, por un bien mayor. Ofrecer ese sufrimiento, por así Exacto, decirlo. exacto. Entonces Claro. yo creo que ahí también se complementa. Digo, no está peleado, Sí, ¿no? Nada más que acá es más directo y más dramático, pues el de que me tengo que sacrificar por un bien mayor que es la comunidad. pero por ejemplo, ahí luego se centra, es muy ritualístico, no sé cómo se dice, Ujú, pero, o sea, por ejemplo, muchos en la cuaresma, mucha gente dice, ah, bueno, no voy a decir groserías como sacrificio, ¿sabes? O no voy a comer carne, y eso es como, qué chingados, ¿a quién le haces beneficio, ¿sabes? O ujú, sea, eso no sirve de nada. Si, o sea, igual y para tu beneficio propio, güey, que te haga sentir mejor, pues está bien, pero realmente no estás haciendo un cambio en el mundo. Digo, hay de ofrendas a ofrendas. Hay gente que sí dice, yo voy a hacer durante estas 2 semanas, no sé, voy a ayudar a esta persona a estudiar o a pinche a pagarle sus estudios o algo así, ¿sabes? ujú, Ahí sí hay un impacto real en el mundo, güey, en la materialidad. Si tú dices, no voy a comer carne nada más para ofrecérselo a Dios, ¿qué ayuda estás haciendo al mundo, güey? ¿Sabes? ¿Qué ujú. impacto material estás haciendo a las personas? Pero ¿no crees que sí es buena idea siempre comenzar por ti? O sea, porque si tú no estás bien contigo mismo, no puedes ayudar a los demás, ¿no? Sí, es lo que en el debate de Zizek y Peterson, Zizek le saca ese ejemplo a Peterson, porque dice, en una parte de tu libro dices, si una persona hace un cambio por sí mismo de ordenar su cuarto, por ejemplo, finalmente eso va a repercutir en la sociedad. Y Zizek, porque es materialista, dice, ok, pero hay que ver por qué estás en esas condiciones, por qué tu cuarto está desordenado, ¿sabes? Ujú. Puede que estés en unas condiciones donde estés oprimido físicamente, donde no te permitan, o sea, Sí. abstracto, ¿sabes? Donde no te permitan ordenar tu cuarto. O en donde no tienes la capacidad de ordenar tu cuarto porque te falta algo, ¿sabes? Y Ujú, eso es lo que no considera muchas veces Peterson. ujú. Y eso es donde ahí digo, puta, es que hay que considerar las condiciones materiales, güey. Sí. No solo la ideología. Pero son casos muy aislados, ¿no? Pues bueno, digo, somos el 3% de la población del mundo que tenemos, como dice, los beneficios de poder tener una cama y tenderla y todo. Exacto, güey. Pero a final de cuentas, si tú estás buscando dar un mensaje, que es como el de JVP de tiende tu cama, que significa ten tu vida en orden y todo va a Ujú. ser más fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo repercute eso? A como yo lo veo es, pues si yo salgo a la calle y estoy en ese estado en el que estoy bien conmigo mismo porque de entrada fui ordenado y eso me dio cierta satisfacción y me da cierto como que me centra, Claridad. pues Ajá. voy a estar en mejor disposición para las demás personas, ¿no? Para mis Sí, interacciones con todas las demás personas sí, sí. y para yo también estar siguiendo trabajando para estar bien conmigo mismo durante el día. Sí. Entonces, por ejemplo, si me dices, pues a lo mejor es muy difícil que todos tengamos la oportunidad de tener tu cama o depende del contexto. Ok, sí, pero siento que es algo que no aporta realmente al debate. Es como, obviamente todos vamos a tener situaciones más difíciles que otros, pero al final de cuentas tú tienes que ver qué tomas de ese mensaje de tiende tu cama Claro. para aplicarlo en tu vida, ¿no? Sí, o sea, yo no estoy diciendo que me quede ahí, nada más. Ujú, Yo estoy hablando, por ejemplo, yo lo tomo mucho de la perspectiva de que ese libro es mucho para nosotros, este tipo de público, que es muy diminuto, güey, a nivel global, y que tiene poca contextualidad, güey, muchas veces. Porque lo que te digo, güey, alrededor del mundo hay mucho sufrimiento, mucha carencia. Si tú te vas al continente africano, a un país random del centro, güey, o sea, y eres Peterson y le dices a estos güeyes, tiene tu cama y ordena tu cuarto y eso va a repercutir en tu sociedad, te van a pintar el dedo, güey. O sea, te van a mentar la madre, cabrón. O O sea, sea, ¿de qué estás ¿cuál hablando, pinche güey? cama, O imbécil? sea, exactamente, güey, ¿sabes? Y es como, o sea, por eso o sea, yo quisiera tener ideas o que tuviera ideas más universales, güey, que sean compatibles con las condiciones materiales de otras personas fuera de nuestro contexto, que es muy mínimo nuestro contexto, güey. Pues él es canadiense, pues Ujú. obviamente su público pues, son occidentales, güey, de clase media, media alta, güey, incluso de baja, güey, pero en un país primermundista. Sí, pero por ejemplo, este valor, tú tratas de, con el ejemplo este de tender la cama, que es muy famoso también entre militares y, no sé, David Goggins, todos estos tipos que te venden ese, Sí, que simplemente es, trata de estar ordenado en tu día desde el principio, ¿no? O sea, sí, sí. ordena. Tú, por ejemplo, en un caso extremo, como dices, de una persona que no, que está en extrema pobreza, no tiene cama, o sea, no, a lo mejor vive como animal, o sea, con un instinto muy primitivo porque pues tiene que buscar la manera de sobrevivir cada día. ¿Tú cómo buscarías la manera de traducir ese mensaje? ¿O tú con qué valor te quedas, pues, de un mensaje similar al que quieren transmitir Jordan BP con este mensaje de tiende tu cama desde la mañana? Es que lo mencionaste, güey. Primero hay que cubrir las necesidades fisiológicas, güey, para que la persona esté en un estado mental distinto, güey. Ujú, Yo creo mucho en los estados mentales, güey.
porque es real, creo que es real también. Entonces, todo es cuestión de estados mentales, güey. Si una población entera, güey, no tiene cubiertas sus necesidades básicas o está en un constante eh, estado de alerta o de supervivencia, no va a poder evolucionar o tener emociones más elevadas, sentimientos más elevados y tener una conciencia más amplia y más abierta para entender de que, ok, lo que haga yo repercute en mi sociedad, Ujú. pero las condiciones que está esa sociedad, por ejemplo, si nos vamos a, no sé, a República del Congo, güey, por ejemplo, que son millones de habitantes. La mayoría viven en extrema pobreza, muchísimos viven en pobreza muy extrema, güey, condiciones muy precarias. Y ahí es donde yo ya evoluciono un poquito, o sea, veo más allá de lo individual, sino que primero hay que crear las bases, las condiciones para que ellos puedan decir y entender, ah, ok, lo que yo haga repercute a mi sociedad y ya puedan actuar diferente y concebir una sociedad distinta y de progreso. Pero pues las sociedades en las que, perdón, las condiciones en las que se encuentran, pues obviamente determinan muchísimo, güey, que es un estado oprimido, donde extraen todos sus recursos, ellos no se quedan con prácticamente nada de la riqueza de lo que producen, tienen regímenes muchas veces, la mayoría de las veces son regímenes, entre comillas, impuestos por países de Occidente o países del hemisferio norte, y es como, ok, o sea, no me vengas primero con mamadas de que tengo que ordenar mi cuarto y tender mi cama, cuando no tengo mis necesidades fisiológicas cubiertas y me están oprimiendo, estoy en un estado constante de opresión, generación, Ujú. güey. Entonces ahí es donde yo difiero y por eso últimamente pues he tenido mucha inquietud por otro tipo de sistemas, güey. Y el capitalismo pues cada vez me doy cuenta que pues es muy cuestionable. Ha funcionado muy bien en muchas partes del mundo y ha sido un método no un método, un sistema, güey, para desarrollar mucho el progreso humano, principalmente el económico, pero finalmente, como te digo, güey, tiene que evolucionar, porque estamos viendo que el capitalismo es un modelo que solo funciona para ciertas partes del mundo, porque si ya te metes con lupa a ver cómo funciona todo, pues te das cuenta de que efectivamente, por ejemplo, el caso que te puse, la mayoría de los países africanos son constantemente oprimidos, históricamente han sido oprimidos. ¿Cómo les creas las condiciones, las bases para que tengan ese, esa libertad de poder hacer y desarrollarse como ellos quieren, güey, Ujú. cuando no las tienen? Entonces, primero sería solucionar ese tema social, estructural más bien, desde su gobierno, economía, todo, y ya después se pueden crear las bases para que la gente tenga una pinche cama y luego pueda mantener en orden su vida, güey. Pero entonces, por ejemplo, hablando de este libro de 12 reglas para vivir de Jordan B. Peterson, tú dices, este no se lo podemos dar a esta gente de escasos recursos ¿Este hasta qué? este libro o esto no va a tener función o no le va a servir Ajá, a la gente que no tiene ni cama, gente con una pobreza extrema, en condiciones de vida muy precarias. ajá. No les podemos dar esta información hasta que solucionemos primero, O sea, como no dices. realmente no darles la información, o sea, privarles la información hasta que ya tengan, no, sino hacer un cambio estructural, güey, que eso es, o sea, realmente lo utópico, complicado, güey, porque es ir en contra de todo lo que concebimos actualmente, güey, o sea, todo el sistema, ¿sabes? Y por eso, pues, o sea, no te diría que no les des ese libro porque no lo va a entender, sino, como te digo, están en un estado mental de constante supervivencia que dicen, o sea, yo tengo que trabajar, güey, o sea, no sé, no te podría decir ejemplos reales, pero seguramente, o sea, niño de 8 años, güey, trabajando en una pinche mina de litio, de silicio, no sé de qué, obviamente no va a tener ni tiempo ni energía, güey, para, ni la mente clara para leer algo, güey. Ujú. Siquiera saben leer, güey, ¿sabes? Sí. Entonces o sea, desde ahí es como, ok, sí está bien el libro, o sea, muchas ideas, y te digo, a mí me funcionó mucho, me marcó mucho ese libro, ya no comparto muchas ideas, pero aún así es un muy buen libro, pero, o sea, lo que voy es, no hace falta solo eso, güey, es lo que te digo, hay incentivos individuales, supervivencia, y hay incentivos sociales, y si toda la sociedad está jodida, está en unas condiciones oprimidas, o sea, bajo mucha opresión, es muy, es muy difícil que comprendan cómo tienen, o sea, qué es lo que les hace bien para ellos, ¿sabes? Y pues Ujú. hay mucho resentimiento también en esas sociedades, güey, porque han sido oprimidas generación tras generación tras generación. O sea, gente que le matan a sus hermanos o a sus papás nada más porque llega, o sea, porque, o sea, digo, históricamente pues ha habido muchos, eh, ¿cómo se llama? Muchos,
grupos terroristas que oprimen a los países de África, y muchos son subsidiados por organizaciones, pues ya sabemos cuáles, güey, o sea, las occidentales, güey, ¿sabes? Sí. O sea, entonces, por ejemplo, el libro de The Divide, no es que me haya abierto los ojos así completamente, pero sí dices, o sea, pues claro, güey, o sea, claro que van a estar así esos países y no pueden, o sea, si todo lo que producen se va a otros países, ellos se quedan con una nada, tienen deudas externas impagables por las tasas de interés que les dan, que de hecho, o sea, no las van a poder pagar en cientos de años. O sea, ¿qué es eso? ¿Sabes? O sea, eso no es justo, eso no Es es... una tiranía. Ajá, es una tiranía, exactamente, güey. Entonces el capitalismo, te digo, o sea, no voy a... O sea, es muy fácil para mí decir, pinche capitalismo, cuando, o sea, ¿sabes? Mi realidad está súper cómoda, pero eso es a lo que voy, o sea, solo porque yo tengo la pinche realidad súper cómoda y soy muy afortunado y tengo esta suerte, no voy a decir, claro, el capitalismo sirve, güey, ve cómo vivimos, ¿sabes? O sea, cualquier güey se puede hacer famoso del día de la noche a la mañana y hacerse millonario. O sea, sí, güey, pero hay que considerar las condiciones en las que una persona podría estar en esa posición para hacerse después famoso y millonario de un día a otro, güey. La Ujú. mayoría de la gente no las tiene y ese es el problema. O sea, mucha gente, o sea, porque nosotros convivimos con mucha gente de nuestro estatus social, ¿sabes? Ujú. Sí, estamos en una burbuja. Ajá, estamos en una burbuja, güey. Si te sales de ahí, que es la mayoría de la gente, o sea, te das cuenta de que te das los topes y dices, verga, o sea, claro que no van a pensar en estos temas ni en estas ideas si no tienen bien cubierto qué van a comer, Ujú. o si van a tener trabajo mañana, o cómo van a comer sus hijos, o la educación. O sea, ¿sabes? Hay muchos problemas estructurales que primero hay que resolver para después enfocarnos en el individuo. Que ese es un Ujú. problema del liberalismo, que se enfoca mucho en el individuo y, y estamos viendo la manifestación de muchos fenómenos que son malos para la pinche sociedad, güey. O Ujú. sea, el tema de las redes sociales y así, o sea, nos está haciendo seres todavía más introvertidos, menos sociales, o sea, que cada vez se comunican menos persona a persona, ¿sabes? Eso afecta mucho, güey. Y, o sea, es a lo que voy, o sea, hay que estar conscientes de lo que hacemos. Solo es eso, o sea, tener conciencia en lo que haces para saber si estás haciendo un bien o un mal a la persona de al lado o a la persona del otro lado del mundo. Ujú. Oye, me dijiste hace rato que estabas viendo si te llamaban la atención otros sistemas económicos aparte del capitalismo, ¿no? O ¿Alguno que te haya sea, llamado la atención? no te puedo hablar de comunismo ni marxismo, ni siquiera mucho del socialismo, porque apenas me estoy como que adentrando un poquito en esos temas. Pero, o sea, leyendo un poco de lo que llevo del socialismo, güey, y lo que comprendo, por ejemplo, hay un texto que acabo de leer de Einstein que publicaron como en el 49 en una revista socialista. Y se llama ¿Por qué socialismo? Why Socialism? Y es un artículo cortito, güey. Pero, o sea, Einstein desde el 49, o sea, desde la década de los 40, 50, ese güey ya estaba viendo cómo muchos problemas de en ese entonces se empezaban a manifestar y principalmente por el sistema capitalista, la oligarquía que rige la política mundial y principalmente el capital, pues por su propia proliferación, por la propia naturaleza del capital, iba a tener repercusiones que las estamos viendo desde hace ya mucho tiempo, güey. O sea, y es eso, güey, o sea, él hace alusión a un sistema socialista con una economía planeada en donde se produzca solamente lo que se necesita consumir para darle condiciones equitativas, no equitativas, justas, Ujú. porque la equidad es algo que confunde mucha gente en el comunismo, o sea, con el concepto del comunismo. Y el sistema comunista no es equitativo como tal, güey, o sea, no es como que le vamos a dar lo mismo a todos, Ujú. tiene cierto tipo de meritocracia donde la gente que produce, o sea, vas a tener el beneficio de acuerdo a lo que produces, pero teniendo cierto límite, digamos, ¿sabes? O sea, no vas a empezar a producir tú a lo pendejo nada más para tener beneficio propio, cuando lo que estás produciendo le está ocasionando un daño finalmente, ya sea al ecosistema o a la Ujú. propia población en el sentido de que ya no tienen sueldos dignos, ¿sabes? Porque finalmente, perdón, la lógica del capital, güey, es de que proliferación del capital, o sea, la lógica es maximizar Ujú. el dinero, el capital. Sí. Y eso, si lo aplicas como principio universal, te genera lo que estamos viendo, güey. O sea, que se acumula en muy pocas esferas, en muy pocos cúmulos, perdón, porque eso es un principio incluso universal. Todo se va a acomodar
en Pues sí. cúmulos muy pequeños. Sí, yo tengo entendido también eso, y según yo, no me acuerdo si Creo que es igual el no, principio de Price, lo dice Peterson. según yo tengo entendido que en cualquier sistema económico, ya sea economista, socialista o capitalista, el capital va a tender a acumularse. Es un principio universal en todo. Por ejemplo, en la Ujú. música, por decir, Sí, creo que como fue como la Peterson ley de lo... Pareto, ¿no? O sea, de que 80-20, de que siempre Ajá, va a haber sí. el 20% va a producir la mayoría y el otro 80 es puro Ujú. ruido. Peterson lo dice como un principio universal en donde todo se tiende a acumular en pocos cúmulos. Lo vemos en el universo, en los planetas, por ejemplo. O sea, la materia se acumula en pocas esferas, planetas, soles, hoyos negros, galaxias, etcétera, Sí. ¿sabes? En la música pasa lo mismo. La mayoría de la música reproducida en Spotify es de muy pocas personas, ¿sabes? Lo mismo con el dinero, con muchas cosas. Pero sabiendo eso, o sea, sabemos entonces que no podemos aplicar ese principio para recursos finitos, que es lo que tenemos en el planeta. No son recursos infinitos, tenemos Ujú. recursos finitos. Hay un límite de los recursos. Pero es que eso no, creo que no está peleado con el capitalismo, sino más bien con el consumismo, ¿no? Pues sí, pero porque el consumismo nace a raíz del capitalismo. Porque el Ujú. consumismo simplemente es consumir cosas que no necesitas, güey. Finalmente, estamos creando necesidades que Sí. no necesitamos realmente. Sí, el consumismo. Pero el Ajá. capitalismo es otra cosa. Yo siento, como yo veo el capitalismo es simplemente, no hay mejor meritocracia que el capitalismo, pues. O sea, si tú me dices, hay meritocracia en el comunismo, pero va a estar controlado. De entrada sabemos que por práctica no hay libertad de expresión en las Ah, economías eso comunistas. es mentira. O sea, sí y no, pero también te puedo decir lo mismo de los sistemas capitalistas, güey. Sí. O sea, actualmente aquí es lo mismo. No podemos decir muchas cosas. Ya censuraron los narcocorridos, güey. Eso es Ujú. oprimir la libertad de Sí, expresión, por claro. ejemplo, güey. A mí no me cagan los narcocorridos. Esa cultura es Sí. despreciable y odiosa y no debería existir porque es un culto A la muerte. a la mierda, güey. A la Ujú. muerte, a las drogas, a las pendejadas, a las cosas materiales pero finalmente es libertad de expresión. Si el gobierno quiere hacer algo al respecto, debería irse a la raíz del problema, que es Claro. combatir el narcotráfico para que la gente no tenga la cultura de que aspiren a ser narcotraficante. Entonces el problema no es decir no canten narcocorridos, porque es malo, ¿no? Pues más bien mátalos, o sea, no mata, Sí. trata de calmar el problema del Sí, erradica el narcotráfico en el ruido, sí. país, güey. Y así la gente, generación tras generación, ya no va a hacer alusión a querer ser narcotraficante, güey, ¿sabes? Pero, por ejemplo, o sea, lo que dices de que hay mucha opresión de libertad de expresión en los sistemas comunistas, pues digo, hay que leer mucho, güey, porque tenemos mucha información muy sesgada, güey, desde hace muchos años, de la Unión Soviética, de China, de Corea del Norte, de muchos regímenes que actualmente son comunistas o fueron comunistas, porque pues te digo, tenemos como occidentes, como mexicanos, nuestro vecino es Estados Unidos, tenemos muchas ideologías muy arraigadas que han sido tergiversadas o han sido mentiras a lo largo de muchas décadas y se dan por sentado porque pues, se repiten y se repiten en las noticias, en los libros, etcétera, y es como, ok, vamos a voltear a ver al occidente, perdón, al oriente, y vamos a ver cómo es la situación realmente, qué escriben sus historiadores, qué escriben sus filósofos. Realmente lo que vemos en las noticias de The Washington Post, de New York Times, todo eso es realmente lo que está pasando. Por eso en las noticias siempre hay parte de verdad en todo, pero hay que ver el sesgo que tienen, la inclinación que tienen, los incentivos que tienen, güey, ¿sabes? Y pues digo, o sea, qué mejor ejemplo que China, güey. O sea, China ha sido el proyecto más exitoso que ha existido, güey, en la historia. O sea, acabamos de leer el libro de las guerras por Asia y, güey, hace menos de 100 años era un desmadre ese país, güey. O sea, se estaban matando internamente y los japoneses y los rusos. O sea, se murieron millones, decenas de millones de chinos, güey. Y el cambio que tuvieron, todavía hasta el 67, güey, estaban todavía bien jodidos con la revolución de colores y todo. Desde los 70 hasta el 2025 han pasado como 55 años, 60 años máximo, y ve el cambio que han tenido social, económicamente, o sea, en todos los aspectos, tienen una vida mejor. Y lo que dices de la opresión o de que no hay tanta libertad de expresión, o sea, yo lo veo en el sentido de, yo no sé mucho, o sea, no te podría decir qué tanta opresión hay, pero mínimo en lo que yo veo en Estados Unidos, a mí se me hace todavía más cabrón, güey. O sea, tuiteas algo o sea, tú pones en TikTok algo de Palestina o algo así, güey, y te banean, güey. Te tuman la cuenta o te quitan tu comentario y así, güey. Eso, perdón, eso es opresión, güey, Ujú. ¿sabes? Y en China probablemente es de que, bueno, tal vez no puedes
insultar al presidente en redes sociales, puede ser, no sé, pero, güey, tienes servicios públicos de primer mundo, güey, de primera calidad, todas tus necesidades cubiertas. El promedio de vida para tener casa en China es como a los 33 años, güey, una mamá así. En Estados Unidos es como del 55 años. O sea, las condiciones actuales que ya tienen los chinos, güey, o sea, nada que ver, güey, contra un modelo totalmente capitalista como vemos en Occidente, güey. Ujú. ¿Sabes? Pero ¿no crees que tipo cualquier tipo de economía o sistema político progresista, o sea, no de que tenemos que unirnos todos como raza humana, o sea, como China va a haber una cabeza y vamos a estar todos a la par de un objetivo? ¿No crees que ahí vas a sacrificar mucho de tu individualidad Claro. por esa opresión que va a existir comparado con un sistema político liberal que te va a dar en teoría un poquito más de flexibilidad de dedicarte a hacer lo que sea, que lo que quieras, ¿no? A lo mejor, digo, no sé tampoco muy bien cómo funcione, pero si yo nací con ganas de tocar el violín o destinado a tocar el violín, pero aquí ya me dijeron que me va a tocar ser técnico, o sea, no sé, Pero ingeniero. es que así no funciona, güey. O Ujú. sea, mucha gente tiene esas ideas y no, güey. Tú vas a China y vas a las escuelas y desde niños los están enseñando a cocinar, a hacer jardinería, carpintería, cosas que realmente son útiles para el ser humano, güey, para su vida directamente, o sea, incluso para si vivieran en una sociedad aparte a una ciudad industrializada, pues, o sea, son cosas que les sirven para vivir bien, güey, ¿sabes? Para salir adelante. Y por lo que yo tengo entendido, o sea, sí es muy distinto su sistema educativo, pero finalmente tienes tú la libertad de escoger qué quieres hacer, güey. Ujú. Y el nivel educativo que tienen es altísimo, güey. O sea, ya al grado de que muchas empresas chinas y a nivel mundial prefieren contratar chinos exclusivamente o incluso prefieren no contratar a gente de universidades de Ivy League como las de Harvard, MIT, las de Estados Unidos y Inglaterra. Sí. Pero lo que voy con el socialismo, güey, o sea, te digo, este escrito de Einstein hablaba mucho, o sea, este güey era un genio, güey. Y este güey toma en cuenta muchas cosas que son propias del ser humano, güey. O sea, contempla su comportamiento, contempla sus incentivos individuales y sus incentivos sociales. Y con base en eso, pues, el güey dice, o sea, una economía planeada o sea, es necesaria para un sistema socialista, que es lo que te digo, o sea, producir, o sea, satisfacer las necesidades de la sociedad, de los consumidores, pero bien planeado, para que no haya sobreproducción, para que, yéndonos en esa rama, no haya ecocidios, por ejemplo, cuidar el medio Ujú. ambiente, y para que haya, o sea, un mercado es que el mercado está regulado, el mercado debe estar regulado, que es una Ujú. cosa del liberalismo que yo no estoy de acuerdo. Ellos creen en el libre mercado, con las teorías de Adam Smith, pero pues, güey, o sea, en la práctica el libre mercado no existe, güey. El libre mercado es una ideología para los millonarios o para los pobres, güey. Porque los millonarios les sirven en el sentido de que, ah, pues sí, el libre mercado existe, yo tengo todo el capital, güey, y compro toda la competencia a través de distintas sociedades, de distintos grupos empresariales, pero yo controlo el mercado, güey. Yo dicto, porque yo tengo los medios de producción. Eso no es un libre mercado, güey. Y en cambio un mercado más justo, yo lo veo, es un mercado centralizado, o sea, un gobierno centralizado que controle los medios de producción, güey, para Ujú. que no se salga de control en un futuro. Sí, pero que está comprobado, el único problema con eso, yo tengo entendido, es que cuando tú centralizas, cuando tú le das mucho poder a un humano, se corrompe. Y está comprobado que los humanos nos corrompemos conforme más poder tenemos, Sí, más corruptos somos, ¿no? Entonces, cuando tú centralizas tanto un poder, cuando tú, como es lo que estamos viviendo aquí en México, están centralizando todo el poder, va a quedar hasta arriba una persona que va a tomar las decisiones eso es una oligarquía, y es exactamente. cuando vienen las tiranías, porque Sí. pues es una persona que va a decidir a su gusto, a su conveniencia, lo que ella crea, va a decidir por todos los mexicanos ahora. Pero, ajá, o sea, a través de una democracia, que es una democracia Así que sabemos que, disfuncional, güey, ajá. ¿sabes? Porque la población no está educada, no es capaz de realmente conocer por lo que están votando, ¿sabes? Pero en China, o sea, en China no es tan, o sea, es muy complejo el sistema político chino, güey, es muy distinto, güey. Pero, o sea, no es que sean autoritarios como tal, güey, o sea, son cientos de personas, güey, representantes de poblaciones muy grandes que votan, güey. Es como, tienen una pequeña democracia, güey. Te digo, habría que investigar más de su sistema político, pero es algo muy interesante y materialmente, o sea, lo estamos viendo que funciona, güey. Y Sí. funciona muy cabrón. O sea, ve a China, te digo nuevamente. O sea, están
siendo totalmente disruptivos, güey, para todo lo que conocíamos aquí en Occidente. Pero, por ejemplo, tú ahorita criticaste de las economías capitalistas y que consumen también, criticaste mucho los ecocidios, ¿no? Ajá. Y China es número uno consumiendo todos los recursos. Uno de los grandes éxitos de China es que sabe gracias a tanta tecnología que tienen, extraen recursos de una manera estúpida y por Sí, eso sí, es tan sí. barato todo lo que producen. Sí, claro. O sea, los ecocidios no son exclusivos del capitalismo, güey. Ujú, O sea, finalmente estamos en un mundo con recursos finitos, güey, y sí, lo estamos sobreexplotando. Uno de los raíces de los problemas es el consumismo, güey. Consumimos muchas pendejadas que no necesitamos, haciendo mucho daño. Claro, o sea, China yo no te lo pongo como el ejemplo perfecto, güey. O sea, o sea, he leído un poco de dónde vienen o sea, no mames. Y por eso también creo que eso ha ayudado mucho históricamente, o sea, socialmente a los chinos saber de dónde vienen. O sea, hace menos de 60, 70 años se estaban matando por millones y era un desmadre el país y eso como que generacionalmente es como, o sea, no queremos regresar a eso. Y aparte ujú. los chinos creen mucho en los ciclos. Y ellos, de hecho, tienen un término, pero o sea, hay épocas de estabilidad, de prosperidad y todo, y luego hay épocas de decadencia y demás, pero son ciclos. Por eso siempre históricamente hubo dinastías en China, hasta 1920-22, que ya hacen la República de China, o sea, como nación más bien, no la República, hacen la nación de China como tal unificada, y rompen con el esquema de las dinastías, y bueno, ya con pasaron un chingo de cosas entre los 20 y los 50, mucha contextualidad particular, pero finalmente ganó el Partido Comunista, güey. Por muchas circunstancias que a veces ni siquiera es mérito de los propios comunistas, pero llegaron al poder y ve lo que han logrado, ¿sabes? O sea, es como, ok, Ujú. sabemos ya cómo llegaron ahí y todo, ya están en este punto, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué implementaron? ¿Qué ideas tienen? ¿Sabes? Y es como, ok, son socialistas. Claramente es un sistema, mucha gente le llama una formación socioeconómica con orientación socialista. Y pues Ujú. sí, porque finalmente, o sea, mucha gente dice, pues sí, China es capitalista, ¿sabes? O sea, por eso, ¿qué es el capitalismo, güey? O sea, Sí. o sea, mucha gente tergiversa o no tiene bien entendido o fundamentado qué es el capitalismo para ellos. Que yo creo que también un gran problema es siempre tratar de polarizar, ¿no? Decir de que o es socialista o sea, la respuesta es el socialismo, el comunismo, el capitalismo. Es como que no, tiene que haber algo en el centro. Porque yo no estoy peleado, por ejemplo, con los programas sociales. O sea, obviamente que la gente de escasos recursos tenga mejores servicios, que tenga para comer, o sea, Oportunidades. y que lo sostengas con los impuestos, a mí se me hace que tiene sentido. O sea, en vez de que, Claro. por ejemplo, que aquí en México, en vez de que se robaran todos los políticos, apoyaran realmente con programas sociales a la sociedad de bajos recursos, yo lo veo excelente. O sea, yo creo que es una muy buena idea de cómo debería de funcionar una sociedad, ¿no? Pero Sí. no estoy completamente de acuerdo con sistemas económicos y políticos 100% socialistas, porque está Cuba, que dices, ¿qué onda? ¿Qué oportunidades hay ahí? Cuba es O sea, comunista, pero aparte hay que entender el contexto de Cuba, güey, también. O sea, Cuba es el país, creo que el número uno, o el número dos o tres, con más sanciones económicas a nivel mundial, güey. O sí. sea, no les pueden vender, ellos no pueden vender. O sea, están en un contexto de opresión que es como, ok, güey, el comunismo funciona con otro contexto, güey. Si ningún país te puede vender recursos, si tú no puedes exportar tus recursos para ganar dinero, pues obviamente tienes otro juego, güey. Tienes otras reglas del juego. Entonces, por eso mucha gente dice, pues sí, ve a Norcorea, ve a Cuba, güey, no mames, están bien jodidos. Ah, pues sí, güey, ¿cuáles son, Venezuela, cuáles son los países más sancionados a nivel mundial económicamente, güey? Esos tres, güey. Ah, pues claro, no están jugando el mismo juego, güey. Porque Francia sí puede exportar y importar lo que se le hinche un huevo. Y Cuba, Venezuela, Corea tienen esas restricciones, esas sanciones. Entonces, obviamente, el gobierno no puede generarles las condiciones que quisieran darles. Claro, en Cuba particularmente hay un chingo de corrupción y por la guerra de los misiles, en la Guerra Fría y toda la crisis de los misiles, llegaron a un contexto muy particular en lo que dices, ah, pues sí, güey, o sea, claramente el comunismo aquí no sirve, pero pues porque las condiciones no son nada favorables para que se desarrolle ni cualquier tipo de pinche sistema con esas condiciones. Y porque, pues, obviamente Estados Unidos geográficamente es un punto estratégico que no puede perder Cuba. Entonces, obviamente, pues lo tiene, digamos, amarrado de los huevos, ¿sabes? Sí, O sea, básicamente. igual a Venezuela, güey. Entonces, o sea, regresando a lo de China, y lo que dices, güey, no sería bueno centrarse en un sistema
solamente uno. O sea, estas ideas y no podemos compartir ningún tipo de ideas, no. Hay que entender la contextualidad de cada lugar. O sea, vivimos en un mundo, en un planeta, güey, y hay recursos finitos y lugares geográficos con su particularidad cada uno, güey. Entonces, aplicando el sistema de acuerdo a las condiciones materiales de cada lugar. En China, pues China también es un mundo, es un país gigantesco, con un chingo de recursos, con un chingo de población, que aparte la población comparte muchísimas creencias religiosas en común, el idioma y muchas cosas. Se llaman país-estado. China, no me acuerdo, la India, varios otros países que son, ¿Los BRICS? digamos, no, o sea, son países-estado en el sentido de que comparten un mismo idioma desde siempre, las mismas religiones, por así decir, desde siempre, ¿sabes? Y China es uno de esos. Entonces, por eso, o sea, yo no digo que imitemos a China 100%, pero hay que aplicar un poco de lo que están haciendo ellos dentro de nuestro contexto. O sea, Sí. decías lo de las ayudas sociales, sí, obviamente está bien, güey, pero hay que ir más allá, güey, hay que entender por qué estructuralmente hay tanta gente abajo. O sea, por qué hay necesidad de ayudar tanta gente con los impuestos en programas sociales, sino en vez de hacer más programas sociales para darle más dinero a los pobres, atacar el problema de raíz estructural para que no haya tanta población en pobreza y no haya necesidad de ayudar a tanta gente. ¿Sí me explico? Sí. Que eso es lo que hizo China. Con el Great Leap Forward, el gran paso adelante, sacaron a 700 millones de personas de la pobreza, güey. O sea, la clase media china actualmente es como 7 veces México, güey. Imagínate un país donde haya 700 millones de personas como tú y como yo, güey. Bien, con buena alimentación, con buena educación, güey, con todas nuestras necesidades y mucho más allá de cubierto, ¿sabes? Lo que puedes hacer, güey, y ve lo que están haciendo. Sí, la educación, ¿no? Que dices que es buenísima. Por ejemplo, sí, hace no mucho vi un video de Tim Cook, el CEO de Apple, diciendo que si tú buscabas, no me acuerdo qué tipo de ingeniero, un ingeniero así como que una ingeniería que casi no hay, ¿verdad? No sé, aeroespacial, digamos. Que si tú buscabas ese tipo de ingeniero en Estados Unidos encontrabas uno o dos máximo. Y dice, vas a China a buscar ese tipo de ingeniería, una persona con ese nivel de estudio, dice, llenas estadios de tanta gente que hay tan preparada. Exactamente, Sí. güey. Pero bueno, mi Valle, llevamos ya casi 2 horas. Sí, güey, Se no fueron mames. volando. Sí, cabrón. Espero que te lo hayas pasado bien aquí conmigo, amigo. Sí, muchas gracias, amigo. Sí, Está sí, muy, muy chido todo, güey. Creo que estuvo muy buena la conversación. sí. Esta platiquita va a tener que seguir ya sin cámara porque se me va a Sí, descargar. sí, güey, dale, Pero dale. bueno, muchísimas gracias por venir, Amigo, Valle. a ti, güey. Aquí tienes tu casa. Gracias, cabrón.